This conference will now be recorded. Listo. Buenos días para todos. Gracias, como siempre, por estar por aquí conectados. Hoy vamos a contarles inicialmente parroquiales, como siempre, con unas promociones que tenemos. Esta de Lutron, que ya tenían pues en su radar de lanzamiento de la marca, donde estamos ofreciendo un 5% de descuento en todo lo que sea caseta y radio RA3. Recuerden que esta promoción va vigente hasta el 17 de febrero y acá pues tenemos las condiciones, el descuento 5%, compras hasta el 17, los pedidos deben ser cancelados 100% y deben esperar tiempo de importación. Cuando la mercancía se despache, los fletes van contra entrega. Entonces, estoy súper pendiente a lo que necesiten con Lutron para que empecemos con esta alianza comercial, con esta marca en el portafolio. Y anoche lanzamos promociones que tenemos con Rusound del mes de febrero, donde tenemos todos los parlantes de exterior con un descuento del 12% hasta el 27 de febrero. Las condiciones son las mismas, los pedidos cancelados 100% y esperamos tiempo de importación. Entonces tenemos toda la serie de Landscape en promoción, toda la serie de las rocas, parlantes y subwoofers, los que ustedes ya conocen, la gran mayoría, que son los exteriores, pues para pared, tanto 5B55 como 5B65 y 65S, los de 70 voltios. Y ahora sí nos vamos entonces con el tema del día, que es por el que estamos aquí reunidos. El objetivo del día de hoy es compartirles a todos cómo entramos a hacer esa tarea de diseño y especificación de sistemas residenciales de Savant, con el objetivo de que vayamos ampliando lo que hemos venido hablando con algunos, para otros quizás es como el primer acercamiento que van a tener y vamos a resaltar dos puntos principales y diferenciadores que tiene Savant para nosotros como solución y para el cliente final desde su uso. Una de ellas es la parte de audio y la otra es la parte de la interfaz gráfica. Entonces, hoy contamos con la compañía de Carlos Calderón. Varios de ustedes ya los conocen, los que no. Les hago una breve introducción y enseguida él se presenta. Carlos es el encargado de Savant para Sudamérica de la mano de Polaris y es un ingeniero electrónico con mucha experiencia. Yo lo conozco hace aproximadamente 13 años y desde que lo conozco, pues bien involucrado con todo el tema de automatización, audio, video y seguridad. Entonces, Carlos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Qué rico que hagas parte de estos eventos. Mil gracias a todo el equipo de Polaris y aquí estamos súper atentos para que compartas tu pantalla y empieces la presentación entonces de Savant. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos, Cata, a ti por permitirnos ser partícipe de este evento, que obviamente con mucho esfuerzo lo organizas básicamente para llevar valor al equipo, ¿cierto? A los canales. Sí, como dice Cata, con Regata ya la conozco hace ya 13 años, el 2009 creo que tengo el chance de conocerla y desde esa época obviamente hemos tenido la posibilidad de estar compartiendo mucho sobre esta industria de la integración audio y video. Entonces, bienvenidos nuevamente a una sesión más de entrenamientos y en el día de hoy vamos a ver algo importante. Vamos a ver cómo especificar un proyecto Saban teniendo en cuenta esos parámetros o esos criterios que Saban establece en los productos para que ustedes puedan tener una referenciación rápida cuando visiten un proyecto, saber, por ejemplo, qué host aplicar, qué tipo de dispositivo, qué controlador, qué solución de audio y video hay que hacer para puedan tener esas respuestas rápidas e inmediatas de cara al cliente, teniendo en cuenta también los estándares que la fábrica nos establece, ¿sí? Pero antes de iniciar con digamos, el detalle de cómo debemos especificar, sí es importante aclarar ciertos conceptos y generalidades para, obviamente, hablar todos en un mismo lenguaje, un mismo argot, cosa que si de pronto ustedes desean colocar un caso directamente a la fábrica para que los pueda soportar, tengamos muy clara la terminología que deben tener en cuenta a la hora digamos, de expresarse sobre la solución. Entonces,
Iniciamos con un primer concepto que es host. Muchos de ustedes probablemente ya lo conocen, solo que host para nosotros es como la unidad principal de procesamiento. Es el encargado como de orquestar todos esos dispositivos que tenemos integrados, ¿sí? Entonces, muchos otros sistemas se llaman controladores, en otros sistemas se llaman cerebros, en Saban se conocen como hosts y algo importante que dentro de la arquitectura de Saban solamente existe un solo host por proyecto. Entonces, eso es algo a considerar. Por otro lado, los controladores para nosotros son aquellos módulos que nos permiten tener esa expansión en cuanto a puertos de conectividad. ¿Sí? Son como esos módulos expansores. Entonces, les comento esto porque a mí en principio, cuando inicié en este mundo de Saban hace unos años atrás, me costaba obviamente asimilar un concepto u otro. Entonces, controladores, entiendan que son aquellos módulos externos que nos dan esa posibilidad de conectarnos por IR, R232, GPO, relevos. Ellos por sí solos, obviamente, no operan, necesitan de un cerebro principal para ese tipo de cosas. Otro término que se van a encontrar muy comúnmente en la implementación de un proyecto con Saban son el conocido servicios. ¿Sí? Entonces, para nosotros, los servicios son aquellas funcionalidades o facultades que los dispositivos integrados nos prestan a nosotros como usuarios, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo y entender un poco más este concepto de servicios, pongamos el ejemplo, por ejemplo, de un Blu-ray. Un Blu-ray, por lo general, es un equipo que me puede prestar diversos tipos de servicios. Puede ser una unidad de CD, puede ser una unidad de DVD y hacer también al mismo tiempo una unidad donde yo tengo concentrado toda la parte de medios como Netflix, YouTube, entre otros. Miren que ese solo equipo me da 3 tipos de servicios diferentes. Y es labor nuestra, como desarrolladores de proyecto, establecer cuáles son los servicios que vamos a querer mostrar para nuestro cliente, para no enredarlo, para hacer una interfaz muy sobria y de hecho funcional. Entonces, si hay dudas con esto, van consultando en la medida. Hay otro tema, hay otro término que si bien se infiere muy fácilmente, pero tiene una connotación un poquito más profunda en el mundo Saban, ¿qué son las zonas de video? Entonces, por lo general las zonas de video son aquellos espacios donde obviamente tengamos algún endpoint de video o algún equipo que tenga algún tipo de generación de imagen, ya sean proyectores, Smart TV, video walls, entre otros. Claro está que obviamente las zonas de video acarrean consigo también inmerso la parte de audio. Entonces, digamos que una zona de video para Saban es aquella que tiene tanto equipos que generan imagen como también equipos donde hay bocina. Entonces, hay esa dualidad en este tipo de zonas para Saban. Algo importante, también vamos a encontrar que son las zonas de video. Ya este es un concepto mucho más sencillo. Son aquellas zonas donde exclusivamente se contemplan bocinas, no más. En Saban también se encontrarán un tipo de zona llamada también zonas ambientales, que son aquellas zonas en donde no hay ni siquiera video ni audio, pero sí podemos tener dispositivos como por ejemplo un dimmer, una cortina, un sensor de alarma, una cámara. Eso para nosotros son zonas ambientales. Esta zona en particular tiene una ventaja. Primero, no le resta performance a los cerebros o los hosts, como mencionamos anteriormente, y puedo tener varias unidades o varias de este tipo de zonas en nuestro proyecto. No nos restringe Saban en el uso de este tipo de habitaciones. Otro concepto que ustedes, digamos, se toparán mucho a la hora de hacer distribución de audio con Saban es el estándar ABB, o como dice su frase en inglés, Audio Video Bridging. Básicamente, este es un estándar IEEE. Si bien nació para el mercado comercial corporativo, Saban lo adaptó a sus soluciones y lo hizo, digamos, parte de sus soluciones de audio y de distribución de audio, ¿sí? Es un estándar que nació ya en el 2011, ya lleva muchos años en la industria. En el estándar IEEE se conoce como el 802.1 y básicamente consta este estándar en cómo yo transmito o
o realizo mi transmisión de audios o videos sobre la red LAN, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes le nombren, no, nos vamos por el puerto ABB, ya saben que es un puerto en donde yo tomo mi información de audio, la encapsulo y la transmito por mi red LAN. Eso es un concepto que se van a encontrar muy común, y cuando, por ejemplo, Cata los ayuda a especificar, ella siempre que proponga equipos de audio de Savant, siempre les va a recomendar un switch de red que tenga este tipo de estándar, ¿sí? Básicamente. Una de las características interesantes que realmente conecta mucho y que resuelve a ustedes un problema muy grande es el tema de la sincronización de audios entre las zonas. Con el estándar ABB, créanme que no va a haber desfase entre el audio de una zona y otra. La latencia, la muy baja latencia es una de las características más recalcables de este tipo de estándar. Entonces, puedan tener extrayendo el audio del televisor y ponerlo en otra zona, y van a ver que cuando ustedes no van a ver que hay desincronía entre el video y lo que escuchan. Realmente es maravilloso este tipo de estándar, y lo que facilita la vida desde el punto de vista de integración es bastante significativo. Listo. Entonces son estos conceptos básicos con que vamos a iniciar. Lo vamos a utilizar a lo largo de la presentación, y ya saben, cada vez que hagamos mención de algo, ya ustedes tienen estos conceptos un poco más claros. Entonces, Perdón, antes de que arranquemos, les recuerdo ahí que yo estoy aquí súper pendiente a los mensajitos para que pregunten, pueden levantar la mano, pueden poner el mensaje, o pueden pedir pues permiso para abrir el micrófono, y con todo el gusto. La idea es que ante cada inquietud que tengan vayan preguntando. Este es el espacio para aprender y para crecer. Carlos está aquí para precisamente acompañarnos en eso, así que sin ningún tipo de pena lo pueden hacer, que esa es la idea, que aprendamos aquí juntos, que juntos preguntemos todas las inquietudes que tengamos, porque es totalmente claro que son conceptos, equipos, soluciones y una marca nueva que todos estamos conociendo. Entonces, aquí estoy súper pendiente a todo para ir atendiendo sus inquietudes. ok, muchas gracias, Cata, por la aclaración. Y sí, como dice, estamos ahí muy atentos a resolver cualquier inquietud que tengan. Entonces, retomando la presentación, la arquitectura, diga, cada vez que usted haga un proyecto, desarrolle un proyecto de Savant, siempre se va a encontrar con estos tres pilares que ven acá a continuación, que son interfaces, cerebros y la parte de controladores. Entonces, interfaces, obviamente tenemos muchas alternativas, que hay algunas de ellas, como los dispositivos móviles, los controles remotos, los asistentes de voces, los termostatos, incluso se convierten también en una forma de interactuar con la casa o con el inmueble. Desde el punto de vista de host, obviamente recuerden que este es el responsable, sobre él es donde cargamos básicamente el programa, y sobre él nos conectamos a través del apps. Entonces, vamos a ver aquí un poquito que Savant ha desarrollado hosts para diferentes tipos de proyectos, y es importante que en esos proyectos tengamos en cuenta cuál aplica y cuál no, ¿cierto? Por otro lado, tenemos también los controladores, que son obviamente esas unidades de expansión de puertos que nos permiten a nosotros tener esa comunicación con esos equipos terceros, ¿sí? Entonces, básicamente, estas tres pilares son lo que mínimo tiene un proyecto, ¿sí? Entonces, importante entenderlo. Ya posteriormente viene obviamente todos esos complementos. Por ejemplo, Savant tiene muchas soluciones, por ejemplo, en temas de iluminación. Savant, no sé si sabían, pero Savant compró la compañía General Electric Lighting. Todas esas bombillas que ustedes vean en las tiendas retail de General Electric son básicamente de Savant, y eso habla muy bien de las inversiones que hace la compañía y hacia dónde la apunta, ¿cierto? Entonces tenemos todo un componente, un mundo grande de soluciones de iluminación. Tenemos también todo un tema de gestión a nivel de control de clima, ya sea utilizando nuestros termostatos nativos, como lo pueden visualizar ahí, o utilizando protocolos estándar, por ejemplo, como BACnet, que son un protocolo muy dado a sistemas de edificio y ese tipo de cosas. Entonces, Savant tiene también esa posibilidad de comunicarse. Y si hay, por ejemplo, protocolos como Modbus, que son obviamente otro lenguaje con que se hablan los sistemas de aire acondicionado actuales, obviamente tenemos interfaces que se integran muy bien a Savant. Entonces también tenemos desde el punto de vista las que son pantallas,
Como les decía a ustedes, las interfaces están a la orden del día, hay muchas posibilidades ahora. Toda la parte de audio y video IP forma también como ese complemento a esas soluciones, y también tenemos una solución de bocinas y barras de sonido, como la pueden ver. Saban hace unos años atrás compró una compañía estadounidense llamada Artisan. O sea, Saban no es que desarrolle sus bocinas, sino que compró una compañía de mucha experiencia, la añadió a su portafolio, y hoy por hoy pueden apreciarlas, por ejemplo, con la barra de sonido que en algunos casos hablaremos de ellas, que son hechas por Artisan. Solamente Saban le incluye la parte inteligente que es el hosting de video. Entonces, miren que Saban trata en cierta forma de proveer la mayor cantidad de soluciones posible para que ustedes sean los más homogéneos en sus proyectos. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle, hablar de esos tres pilares que les inicié: hosts, interfaces y controladores. Vamos a ver un poquito los hosts y qué alcance tiene cada uno de ellos. Entonces, Saban, para el mundo de entrada, para la entrada al mundo de Saban, perdón, ellos han desarrollado algunos hosts que los podemos catalogar dentro de la categoría de básicos, o que están básicamente diseñados para tener cierta funcionalidad, ¿cierto? Y ahí es importante recalcar que estos hosts no están hechos para proyectos grandes, sino para proyectos como apartamentos, pequeñas salas de reuniones, automatización de teatros en casa, cosas que de pronto no vayan a mucho más allá de los parámetros que mencionamos. Este host básico obviamente tiene dos variantes, uno de ellos el famoso Zipa 1, que ha sido un equipo ganador porque ya tiene un amplificador que tiene un cerebro y la posibilidad de tener puertos de control para poder hablarse directamente con terceros. Y la otra variante son las barras de sonido, que también vienen con esa posibilidad de que, además de otorgarte una gran calidad sonora, tengas también la posibilidad de controlar los dispositivos o hacer una automatización de un apartamento pequeño con una barra de sonido, que sería un muy buen inicio para este mundo Saban. Entonces, estos cerebros o estos hosts tienen la posibilidad básicamente de tener gestión sobre ciertas cantidades de zonas de audio y video, ¿sí? Entonces, estos hosts están hechos básicamente para procesar 2 zonas de video, proyectos donde tengan 2 zonas de video, 4 zonas adicionales de audio, ¿sí? Entonces, muchos me preguntan, bueno, Carlos, pero si yo sumo, dan 6 zonas. Ese proyecto está hecho para 6 zonas, dentro de las cuales 2 pueden ser video y 4 de audio. Pero ¿qué pasa si yo no utilizo una de audio y tengo una quinta zona si no utilizo una zona de video y tengo una quinta zona de audio? Perfectamente lo pueden hacer, siempre y cuando no se pasen de estos parámetros. ¿Qué pasa si a ustedes les sale un proyecto donde tenga una tercera zona de video? Ahí automáticamente el programa ni siquiera les va a permitir que carguen el proyecto al host, porque les va a decir que han violado un parámetro de ellos, y que obviamente la recomendación que ellos ofrecen para ese tipo de alcances es unos hosts más intermedios de mayor capacidad. Entonces, Saban es rígido en algunas soluciones, como por ejemplo las zonas de video, zonas de audio, la cantidad de cámaras incluso. Saban, si tienes una quinta cámara y quieres trabajar con este host, ni siquiera te lo va a dejar cargar. Tienes que remover esa cámara adicional para que te pueda ver las 4. Muchos me dicen, pero Carlos, si tengo un NVR de 8 canales, y uno puede integrar el NVR de 8 canales con estos hosts, pero ¿qué pasa? Solamente se te van a ver 4, no se te van a ver más. Entonces es importante que aclaremos eso y tengamos muy presentes estos alcances. Hay unos valores, hay unos parámetros que están como, si ustedes ven, con un signo de asterisco, como son los termostatos, la iluminación y la cortina. Saban, en ese tipo de parámetros, te da unos valores sugeridos, recomendados. Ellos te van a decir, mi host va a operar de una manera adecuada siempre y cuando tengas 4 termostatos, iluminación, cortinas, digamos, bajo esas cantidades te garantizo un buen performance. Claro está, no está escrito en piedra. Yo me puedo tener una cantidad, 33, 34 circuitos de iluminación a controlar, que al igual me va a funcionar bien, ¿cierto? Sino que se van a dar unos valores para que nosotros enfoquemos nuestras especificaciones en ese tipo de valores. Miren que estos hosts básicos anteriormente integraban alarmas, pero a raíz de actualizaciones que ha sacado Saban y las mejoras que ha hecho continua desde la parte de cámaras, la parte de sistemas de alarma, decidió remover esa propiedad en estas nuevas versiones de host,
y lo dejó exclusivamente para hosts intermedios y avanzados. Porque las páginas que genera la interfaz de usuario en la cual yo gestiono el sistema de alarma es bastante densa, tiene mucha información, puedo concentrar muchas cosas al tiempo, puedo ver el estado de los sensores, puedo ver las cámaras en esa misma página. Entonces, para que el cliente no tenga que estar navegando entre una página y otra, ellos desarrollaron una interfaz muy completa, muy bonita también y muy de fácil entendimiento. Y esas páginas como tal demandan de un performance mucho más elevado de lo que estos hosts nos entregan. Otra característica a tener en cuenta es que estos hosts que estamos viendo acá, que son los mismos en diferentes presentaciones, es que no admiten integración de sistemas matriciales de terceros, ¿sí? Entonces, si queremos integrar, por ejemplo, un MSA88 de Rosan, por ejemplo, este equipo probablemente no les va a funcionar. De hecho, cuando ustedes incluyen eso en la programación y lo van a tratar de cargar, les va a decir que el equipo no están violando una restricción de esto. Entonces, estas restricciones básicamente las coloca Saban porque para nosotros es muy importante garantizar estabilidad. Entonces, si podemos tener control en que podamos establecer un número claro en cuanto a alcances, es mejor porque entiendo que como a veces como integradores nos ponemos muy creativos y queremos hacer cosas muy grandes con un host muy pequeño. Entonces, Saban en ese sentido no pone en riesgo su estabilidad y es muy claro en cuanto a sus alcances. Este tipo de hosts, ya por último, no soportan aplicaciones de medición de energía, así que no contemplen estos tipos de hosts si quieren tener esas soluciones en donde quieran medir consumo, mirar estadísticas, gestionar la casa en base al consumo. Entonces, estos hosts no aplican para eso. Dicho esto, es importante que tengan esta información presente, así como hay estos parámetros, hay otros muchos más, traje a colación los que más utilizamos en nuestro mercado, pero ya más adelante miraremos algunos parámetros adicionales. Carlos, qué Tenemos pena. los hosts. Dime, Hago Carlos. ahí mi acotación importante, como tú decías ahorita, y digamos que para mí lo más valioso de este ítem, de decirnos realmente y de ponernos un límite en qué permite procesar cada host, me parece una ventaja muy grande porque nos evita completamente como integradores tener dificultades en los proyectos de procesamiento. Carlos lo dijo en palabras muy colombianas. Colombianamente nos ponemos muy creativos y siempre le pedimos el centavo de más a los procesadores que tenemos en los proyectos. Y eso finalmente puede que en unos proyectos funcione perfecto, pero puede que en otros tenga muchas dificultades, generando una inconformidad finalmente en el cliente, que es quien nos va a recomendar o quien va a hablar mal de nosotros. Entonces, yo realmente lo veo como una gran ventaja, debido a que Savanta está diciendo, hasta aquí funciona perfecto y yo te garantizo que esto va a tener estabilidad, que esto va a tener un buen funcionamiento, que esto no te va a presentar inconvenientes, y te da la tranquilidad como integrador que realmente el soporte que tienes que dar va a ser de manejo, de que el cliente sepa interactuar con la interfaz, más no de que haya un problema porque el procesamiento está mal. Entonces, quiero que vean esta parte como una ventaja real y que les va a permitir a ustedes, al especificar un proyecto, realmente contemplar desde el inicio muy bien el host que les va a procesar bien todo su proyecto desde el inicio y en una posible expansión, porque como Carlos dijo al principio, en Savant no existe el concepto de esclavos. Acá es un solo host o procesador por proyecto. Y eso con el fin que les acabo de, pues, como de resaltar. Entonces, es muy valioso también que desde el inicio proyectemos esa expansión del proyecto para que tengamos supremamente claro para dónde va y qué host es el que nos aplica en ese alcance. Exactamente, exactamente. Eso es importante porque, como te digo, la solución es escalable, digamos, desde ese principio, desde esa concepción inicial que tengan ustedes del host. Mira, pasó un caso muy particular y lo traigo aquí a colación porque es uno de los ejemplos que más recalco. Tuve un cliente que obviamente un integrador que tuvo básicamente la oportunidad de integrar un sistema de
cine para un cliente. Y resulta que al cliente final le gustó tanto los alcances que después quiso utilizar ese mismo cerebro para muchas zonas más de su casa y resulta que cuando el cliente le dijo, no, pero es que ya si tú quieres integrar esto necesitas del otro host. Hacer esa transición de una cotización inicial a otro host ya cuando le cambian las reglas del juego, créeme que molesta mucho al cliente. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta siempre cotizar o nos gusta siempre proponer de entrada el Smart Host para que obviamente pueda tener esas posibilidades de postventa, ¿sí? Que ahora bien, si hay un tema de presupuesto, bueno, le recalcamos estos, pero siendo muy claros desde un principio los alcances que tiene. Miren que se me olvidó recalcar acá, ustedes seguramente lo vieron en la tabla, este host están hechos para soportar 32 cortinas, 32 circuitos de iluminación, como que es el valor recomendado. Si hay una 33ava circuito de iluminación, no hay problema, son valores recomendados. Pero los que no tienen el asterisco, esos sí son valores que Saban no negocia. Eso sí no los da ni siquiera montar al programa. Entonces ya nos vamos a la familia de productos intermedios o avanzados con propiedades ya un poco más robustas. Por ejemplo, tenemos el SHR 2000, de pronto para que aquellos que están más familiarizados con otra referencia, se conoce como el HST Saban 7. Este es el hardware, este es el host como tal, pero ya este host me da unos alcances mucho más allá de lo que los básicos me otorgan. Ya por ejemplo, con este puedo procesar 12 zonas de video, más 6 zonas de audio. Ahora no quiere decir que sean solamente 6 zonas de audio. Si yo no estoy utilizando una zona de video, la puedo reemplazar por audio. O sea que si yo tengo un proyecto donde no tengo zonas de video, puedo utilizar esas 18 zonas de video, de audio para hacer uso de ello. Entonces, el estándar que da este host es 12 zonas de video, 6 zonas de audio, 8 cámaras, a diferencia del anterior que eran 4. Ya este me permite procesar ya hasta 8 termostatos, mi iluminación son 64 servicios, 64 cargas, cortinas 32, por alguna razón no sé por qué dejaron, pero les digo, con este host no tengo problema, he tenido proyectos que han tenido 40, 50 cortinas con este host y no he tenido ningún tipo de inconveniente. No sé, por temas de seguridad esa bandeja siempre 32. En cuanto a cerraduras, este ya me admite integración de 4 cerraduras, el anterior solamente me admitía 2. Ya este, a diferencia del anterior, me admite la integración con sistemas de alarma y aquí sí puedo comenzar a trabajar el tema de matrices de terceros, obviamente bajo la condición de una licencia que Saban vende para hacer ese tipo de cosas. Ya con esto puedo comenzar a hacer aplicaciones de energía, por ejemplo, monitoreo en tiempo real, almacenamiento hasta de cierta cantidad de información, lo podemos hacer ya con esta familia de productos. Ya posteriormente vienen los pesos pesados de esto, que son el Pro Host y el Super Pro Host, ahí se me olvidó la palabra Pro, pero básicamente con este Pro Host que ustedes ven ahí fue con que inició Saban su modelo de negocio, su tecnología, y por eso es que nos asocian mucho a Apple, siendo que nosotros no somos Apple, utilizamos cierto hardware de Apple, pero realmente cuando se trabaja ya con este tipo de hardware, obviamente ya de aquí me olvido casi de detalles de cuánta cantidad de zonas de audio, video voy a necesitar, porque aquí los parámetros son bastante flexibles, puedo hacer casi de todo en esto y el poder de procesamiento que tiene. Créanme que yo tenía la posibilidad de programar otros sistemas, esto es otro nivel de velocidad, otro nivel de estabilidad, otro nivel de respuesta rápida cuando van a hacer una escena compleja, es otro nivel ese. Al igual que el Super Pro Host, obviamente te dicen valores muy abiertos, pero la diferencia en cuándo elegir uno y cuándo elegir otro es, por ejemplo, el Super Pro Host ya lo utilizo cuando tengo proyectos en donde ya voy a compilar o a procesar más de 2000 servicios. Entonces ya el Super Pro Host es el tope de línea. De hecho, es la computadora más robusta que tiene Apple en la actualidad. Esa es la que utilizan, por ejemplo, para procesar películas, para hacer toda la parte de procesamiento de imágenes en películas. Tiene un poder de procesamiento increíble y ya lo utilizamos, por ejemplo, para un proyecto como edificios o condominios en donde quieran tener el control de las casas de manera centralizada. Algo interesante que tiene el Super Pro Host que puede correr muchos proyectos al tiempo, o sea, puedo tener varios proyectos, mientras que los demás puedo un solo proyecto por equipo, ¿sí? Entonces, la diferencia radica básicamente en eso. Ya para altas escalas de integrabilidad donde se generen más de 2000 servicios está el Super Pro Host. De resto está el Pro Host que créanme que es una máquina bastante robusta.
Entonces, estos son como la familia de productos que tiene y es importante que tengan en cuenta estos alcances. Y de hecho, mi recomendación es que siempre tengan como esa hoja de datos el cual le puede proveer más detalles. Y esa la obtienen básicamente cuando van a Saban Community, una vez que ya se convierte en un integrador autorizado de Jog Import. eh, eh, Ellos les dan un acceso a esta plataforma, que es una plataforma de educación en donde ustedes pueden formarse y tiene una parte que yo la considero como el álgebra de valor de Saban, que es Saban Knowledge, en la cual ustedes pueden acceder y ahí van a ver toda la documentación técnica que tengan los equipos. Cuando si quieren ver en detalle toda esta parte, coloquen el título que está abajo, que se llama Hub Feature Support Matrix, que básicamente es el título que me da el documento donde me dice la matriz de alcances que tiene cada uno de los hubs que tiene Saban en su portafolio. Entonces, mi invitación, aquellos que ya tienen acceso, vayan a esto, descargan cada versión de DaVinci, que es una versión del software, va lanzando su matriz asociada. Busquen ahora última, que ahora tuvo una actualización, que es la 10.2. Pongan DaVinci 10.2 más el título este que les pongo aquí en pantalla y ahí les va a salir a ustedes toda esa matriz, que es importante que la impriman, la tengan ahí cuando vayan a diseñar para no, digamos, sobrepasarnos los valores que Saban nos indica. Listo, el Carlos, otro pilar. ¿Sí, dígame? antes de pasar a los controladores, tengo por acá una pregunta de Cali y dice, ¿en ningún tipo de host la integración de alarmas se usa en IP? Mira que ahorita con la nueva versión que sacó Saban, tenemos integración con la nueva familia Neos de SC y esa se da por IP. Ahora hay obviamente, sí, la mayoría son R232, pero ahorita salió esta nueva integración que es un sistema, obviamente, un driver que sacó Saban que se da por IP y es Neos. Esa es como creo que el único que está por IP actualmente, pero créanme que la integración por medio de R232 es bastante robusta y nos da los alcances que nosotros por lo general hacemos en un sistema de alarma. Sí, por acá siempre nos habían preguntado, pues de esa, de hecho, acá en Medellín también nos preguntaban mucho porque esa puntualmente de DSC es como la más usada, entonces sí es Sí. bueno comentarles a todos que ya está, que ya está esta integración. Por acá Juan Pablo García nos pone un mensajito y dice, la integración depende del equipo, pueden revisar la librería para ver si es IP o RS232. Sí, ya eso lo miraremos ahorita y les doy un tip también ahí más adelante. Pero sí, Listo. sí está la integración y es uno de los sistemas que nos los pedían a grito los integradores. ¿Cuándo van a sacar la integración con Neos? Ya la sacamos esa integración y ahí está para aquellas soluciones que corran ya a partir del el nuevo sistema operativo ahorita o la nueva actualización del sistema operativo que es el DaVinci 10.2. Entonces, listo. Continuando con el orden, vamos a abordar otro tipo de equipos. Bueno, yo aquí en este punto, más que darle el equipo per se, la conectividad que tiene, le voy a indicar paralelamente hacia qué tipo de solución nosotros la proyectamos, ¿sí? Entonces, Avant dispone de una gama de productos que me permiten tener esa ampliación de puertos R232, relevo o GPO o IR. Entonces, tenemos una gama de productos que son cableados, otros inalámbricos. Entonces, dentro de la gama de los cableados, como pueden ver, se comunica por Ethernet, tenemos un módulo que nos otorga la posibilidad de tener 7 relevos de bajo voltaje, claro, 7 puertos GPIO para, por ejemplo, leer señales provenientes de sensores o activar, por ejemplo, amplificadores externos que se enciendan por trigger, por ejemplo, ahí podemos utilizar este equipo. Entonces, este equipo lo enfocamos y la aplicación más natural que le dan los integradores básicamente es cortinas, módulos de cortina para controlar cortinas que trabajan a 4 hilos, ya que con ellos puedo controlar creo que hasta 3 cortinas, ya que me permite, tengo 7, puedo tomar 3 grupitos de cortina para hacer uso de ellas, utilizando el relevo de bajada y subida, para tener ese tema de stop. Entonces, esta es una de las aplicaciones que frecuentemente el dealer utiliza cuando adquiere este módulo de expansión de puertos. Tenemos otro
que les digo, es el best seller de Savant en temas de controladores, es el que más se vende a nivel mundial y es por la diversidad de puertos que este nos entrega, ¿cierto? Entonces, en este equipo nos entrega 2 puertos seriales, nos entrega adicionalmente 6 puertos IR, 2 puertos de relevo, 2 puertos de pivot. Sabemos que los hosts básicos, como el S2 y el SHR2000 que vimos en las anteriores slides, nos entregan conectividad de este tipo. Este equipo básicamente lo utilizan los integradores cuando, por ejemplo, tienen varias zonas de entretenimiento, ¿cierto? O sea, tengo una sala de Star TV donde tengo muchos componentes de video por controlar y, por ejemplo, tengo un teatro o un teatro ya dedicado donde ya tengo proyector, telón y ese tipo de cosas. Entonces, por un lado pongo el host, que ya tiene esos puertos de conectividad, y por otro lado, en lugar de poner otro host, pongo este equipo que es muy parecido en cuanto a conectividad al host. La diferencia radica entre es que este tiene un relevo de más y un GPO de más, pero de resto es exactamente igual a los hosts básicos de Savant. Pero este es un gran aliado que a ustedes les puede dar esa cobertura, por ejemplo, cuando tenemos múltiples zonas de entretenimiento en un proyecto. Pasando a la línea de inalámbricos, Savant tiene una línea que obviamente de control es bastante compacto, que trabajan en la frecuencia 2.4 GHz. Aquí no tenemos, y precisamente trabaja en esa frecuencia por el nivel de cobertura que se necesita, ya que el 2.4 GHz nos puede llegar a una distancia mucho más lejana que el 5 GHz. Entonces aquí tenemos un primer jugador que se llama el Smart Control 2. Este es un equipo que nos da a nosotros un puerto GPIO y un puerto de relevo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué me sirve un GPIO y un relevo? Este lo utilizamos para el control de puertas, ya sea automáticas, esas puertas de garaje o esas puertas de acceso vehicular. ¿Por qué? Yo al GPIO 1 le puedo instalar un sensor de puerta que cuando se abra obviamente me genera una señal que la lea y puedo obviamente programar un evento en torno a esa señal. Y el relevo básicamente lo utilizamos, recuerden que son relevos de bajo voltaje, si necesitamos controlar una carga mucho más grande tenemos que colocar un relevo externo, pero este relevo interno, este relevo que tiene, por lo general lo utilizan mucho para apertura o cierres de puertas. O sea, si es motorizada, con cerrarlo nos mantiene la puerta cerrada, si abre, obviamente se abre la puerta. Es una de las aplicaciones que comúnmente hacen con este controlador. Por otro lado, tenemos otro que digo que es como un bombero porque nos ayuda a apagar incendios cuando, por ejemplo, nos olvidamos de contemplar puertos de control. Si tenemos, por ejemplo, un cine en donde el cliente quiera mejorar su experiencia de usuario y de pronto no contempló cableado hacia el proyector, para el tema de control por RS32, este podría ser una alternativa muy, muy interesante, ya que me otorga 2 puertos RS32 que yo puedo poner incluso este equipo cercano al proyector y sacar la parte de control del R232 hacia el proyector. Entonces, esto es un equipo bastante versátil, bastante bueno y que nos ayuda digamos, a resolver problemas en donde no tengamos la posibilidad de cablear, ¿cierto? Otra aplicación que utilizan ellos cuando utilizamos sistemas de piscinas, control de piscinas que se controlan por R232 y a veces no tenemos forma de comunicar desde un rack hasta la piscina, utilizamos también este tipo de dispositivos. Este también nos ayuda mucho a funcionar. Claro está que donde tengan cobertura 2.4 GHz, ahí no tienen ustedes inconvenientes en el uso de estos dispositivos. Funcionan muy bien, yo particularmente tengo estos y realmente, les digo, no he tenido inconvenientes. Y aquí viene el best seller también de la línea de inalámbricos en Savant, que es el Smart Control 3. Ya este, por ejemplo, nos da esa posibilidad de lanzar puertos IR, 3 puertos IR y comunicarlos de manera inalámbrica con el host. Entonces, el uso particular de este está ya sea para sistemas de aire acondicionado o mini split, ¿sí? A veces hay personas que se olvidan de automatizar el mini split. Yo en lugar de tirar un cable desde el host o desde un control de cableado hasta esto, pongo este encima de esto porque es una unidad bastante pequeña. O también lo utilizamos nosotros para hacer ampliaciones a habitaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un proyecto donde automatizamos las zonas principales, podemos
Si el cliente más adelante dice, no, yo que quiero automatizar la habitación del niño o la habitación de huéspedes, en lugar de tirar un cableado desde el sistema de control hasta esto, nos vamos con este tipo de soluciones. Mucho más fácil, se puede colocar incluso detrás del televisor. Creo que no supera el tamaño, casi que es la mitad del teléfono, por decirlo así, de tamaño, porque es muy compacto y no solamente necesito un punto de alimentación 5 voltios y ya la configuración la hago ya a través de la app. ¿Dudas, inquietudes en torno a los controllers? Básicamente quería recolcarlo, sé que mi colega en la anterior presentación nos habló, pero quería más o menos enfocar el uso diario de estos equipos, que son básicamente consumibles. Yo realmente creo que un dealer no hace una mala inversión cuando compra esto para tener en stock, porque esto siempre se consume en el día a día. Por acá hay Nos una vamos. pregunta Sí, de claro, Medellín. cuéntame. Entonces nos preguntan de Casa Ilumina. En el tema de Sí. redes de datos, Savant recomienda Netgear o Luxul. ¿Con otras marcas se garantiza también el buen funcionamiento del sistema? Gracias. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que más que Saban, digo, el estándar. Yo creo que la domótica demanda un estándar de unas redes de alto performance. ¿Por qué? Porque obviamente aquel cliente que tiene domótica es un cliente que seguramente consume servicios de streamers, consume servicios de, de hacer AirPlay o conectividades inalámbricas y ese tipo de servicios por lo general demandan de un gran performance, ¿sí? No está escrito en piedra que tenga que ser Netgear, que obviamente las marcas estas están hechas para nuestro mercado de integración, pero hemos tenido proyectos donde de pronto si no vamos a tener aplicaciones robustas como de compartir contenido de manera inalámbrica, una solución de entrada podría funcionar bastante bien. Algo que también aclaro, y ya que tocan el tema de las redes, estos equipos que hablamos anteriormente, que son inalámbricos, porque Saban también basa todo su sistema de iluminación sobre la red Wi-Fi, créanme que no consume muchos recursos en cuanto a tráfico de información. No es que cuando ustedes instalen un sistema de red, no sé, llámese Unify, llámese Netgear o esas cosas, es que cuando tengo mucho equipo me va a colapsar la red. Eso no pasa porque las tramas que manejan esos equipos son muy corticas, no consumen mucho recurso de eso. Pero ya sí comenzamos a tener recursos o altos consumos de recursos cuando ya hacemos toda la parte de consumir música en línea, por ejemplo, de Deezer, o cuando hacemos Spotify Connect, o cuando hacemos un AirPlay o un Chromecast. Ahí sí les recomiendo que se vayan con líneas que les garantice a ustedes funcionalidad, operabilidad y que en cierta forma el cliente no tenga esos lagueos o esos delays cuando hace ese tipo de transmisión. Entonces, dependiendo de la aplicación, qué tan robusta es la aplicación, sí les recomiendo un sistema de red. Netgear, sin lugar a dudas, es una de las excelentes opciones que hay. Primero, por las últimas tecnologías que trae y segundo, por el portal de gestión que tienen web, en el cual tú puedes acceder de manera remota y ver cada uno de los parámetros que quieras configurar. Eh, Sin embargo, yo creo que el mundo va hacia que mejoremos mucho en el tema de red y no nos apoyemos solamente con que nos entrega el proveedor de servicios. ¿Hay alguna Así es. otra Voy pregunta? a, voy a hacer pues también como una acotación que Juan Pablo, otra persona del equipo de Polaris que nos ha estado acompañando en los eventos virtuales, por aquí me está escribiendo y va ligado un poquito a la acotación que yo iba a hacer y es que finalmente pues todos los que están aquí conectados ya tienen un conocimiento de lo importante que es las redes en los sistemas de automatización y pues Avant no es la excepción, ¿cierto? No es porque seas Avant que se requiere una red estable, buena y de un alcance óptimo para lo que estamos ofreciendo, sino que todas las soluciones de automatización dependen de esto, porque como siempre hemos dicho, finalmente esta red es como la autopista por donde va el carro para desempeñarse de una mejor forma. Entonces, claramente el primer asterisco a hacer en el tema de redes es jamás hacer un sistema de automatización ligado al router que nos entrega la empresa pública, ¿cierto? O sea, ese sí es un no rotundo y es una de las sugerencias que también Juan Pablo me escribe por aquí. Y lo segundo es, pues, analice muy bien el alcance que tiene su proyecto, porque es muy distinto un proyecto que va a requerir una cantidad de streaming de audio para 8 zonas, 12 zonas, 16 zonas, a uno que va a requerir para 2 zonas, ¿cierto? Entonces los alcances son muy distintos y los requerimientos
van aumentando. Entonces, nosotros recomendamos NetGear y Luxul porque trabajamos pues también en llave con ellos de la mano de Savant, pero lo importante es poder analizar muy bien que las marcas cumplan con esos alcances. En el paso de los 13 años que yo llevo en el gremio, nos hemos dado cuenta que no es mala la marca de red, sino que no especificamos bien lo que necesitamos. Con eso me refiero a que se han visto proyectos trabajando con Ubiquiti bien, a que se han visto proyectos trabajando con TP-Link bien. Ahora bien, es entender bien ese alcance de cada uno de ellos y saber configurarlos bien, porque como cuando ponemos un receiver, no es poner un receiver y conectarle los parlantes y prenderlo, sino configurarlo desde el menú y saber especificarlo y organizarlo bien para que funcione con el sistema. Exactamente. Yo creo que eso es un estándar ya de la industria de la domótica, es que planteemos nuestras soluciones sobre buenas infraestructuras de redes. Eso debe ser como el estándar, ¿cierto? Porque pegarlo, como dice Cata, al funcionamiento, ligar el funcionamiento de eso a un router que nos provee el- el que provee el Internet, Claro, Movistar o otra marca, no es el camino mejor indicado, es hacerlo eso. Retornando a las interfaces de usuario, que es el otro pilar, recuerdan, ya hemos abordado dos de las tres. eh, Obviamente me dirán muchos, bueno, esta imagen es del control antiguo y este control fue descontinuado, pero me gusta siempre traerlo a colación porque este control fue como el primero que tuvo Saban y lo trabajó del 2014-2015, me corregirá Juan Pablo que está escuchando, pero a lo que yo voy es que si ven muchas marcas de terceros traen esos controles apenas ahora, al 2022, 2023, cuando Saban ya lo venía trabajando de muchos años atrás, casi 10 años atrás. Entonces, a lo que voy es, y siempre me gusta recalcar con esta imagen, es que Saban en temas de experiencia de usuario siempre trata de ir un paso adelante de lo que la, la, la industria está. Entonces, no se sorprendan cuando saquen nuevas cosas porque realmente Saban invierte muchos recursos en la forma de mejorar esa experiencia de usuario, que sea lo más intuitivo posible y que obviamente tenga tecnología de punta que soporte esa forma de interacción. Entonces, haciendo esa acotación histórica, vamos a ver un poquito lo que son las formas de mando que hay ahorita, las principales. Aquí voy a poner dos. Por ejemplo, está el control remoto que tenemos ahorita, que aquellos que han tenido la posibilidad de tocarlo, es un control remoto que tiene el mismo acabado de aluminio como tiene un iPhone, por ejemplo. Responde muy rápido, tiene botón incluso de audio. Ese botón de micrófono que usted ve ahí es un sistema que puedo utilizar para llamar escenas, sintonizar canales. Obviamente, de momento está en inglés, perdón, pero Saban hace 10 años ha venido trabajando en su propia tecnología de procesamiento de voz, antes de que Alexa, antes de que Google Home o ahora Josh, que es otra plataforma, salieran al mercado. Se venía trabajando anteriormente eso. Entonces, no se sorprenda cuando Saban también saque una solución ya nativa de sus sistemas de voz, de procesamiento por voz. Entonces, este control remoto, lo que me encanta de este control remoto es la posibilidad que yo puedo personalizarlo. O sea, yo puedo tener, como ustedes saben que Saban me permite hacer diferentes perfiles de usuarios en mi casa, yo puedo tener, por ejemplo, sintonizar la cuenta de la abuelita y a la abuelita en lugar de dejarle todas esas opciones, le dejo el botón de escena que cuando ella presione eso se baje todo o enciende el canal favorito y puedo tener esa facilidad y esa flexibilidad de ajustar los comandos que más utilice, ¿sí? Entonces, eso no necesitas programarlo, eso se hace directamente en el control remoto y eso habla muy bien de lo que Saban piensa de cara al usuario final, ¿sí? Entonces, este juego, ya a diferencia de otros, ya está hecho para múltiples habitaciones. Yo con este solo control remoto puedo controlar múltiples habitaciones. Entonces, también está a la orden del día, con muy buen acabado. Y por lo general lo proponemos en zonas que tengan video, ¿sí? Por ejemplo, un cine, un sistema de Star TV, entre otros. También tenemos nuestras propias pantallas nativas, ¿sí? Si bien es una de las cosas que por lo general impulsamos porque no queremos estar compartiendo nuestros dispositivos móviles por temas de privacidad o porque no queremos obviamente que un externo o un invitado
esté accediendo a la información nuestra de nuestro dispositivo móvil. Para eso planteamos las pantallas nativas, que han sacado unas versiones nuevas que tienen esa posibilidad de intercom. Entonces, puedo hablar entre pantallas con esta nueva generación de pantallas que tenemos. Las tenemos en dos tamaños, 5.5, 8 pulgadas, y se alimentan por PoE. Entonces, también es otra forma que nosotros le planteamos al usuario. Así vendrán botoneras, muchas más cosas adicionales. Voy a hacer énfasis en estas dos, que son como que las que más promovemos en nuestro día a día en las especificaciones. Así como tenemos la versión de pared, tenemos una versión de mesa. Esta versión de mesa no es que yo la quite, me la lleve, no, esta es una versión fija de mesa. Por lo general la especificamos mucho cuando tenemos proyectos corporativos, cuando tenemos una sala de reunión y quieren tener la interfaz ahí para regular o controlar cada uno de los dispositivos que están en la sala. Ahí utilizamos este tipo de formato de pantalla o de base que está siempre fija ahí. Carlos, por aquí hay una anotación que nos hace Juan Pablo con respecto a lo interesante de la solución de voz de Savant en el control remoto, y es que tengan en cuenta que este no está conectado al clouds por motivos de seguridad. Entonces también eso es importante porque ustedes saben que ya hay varias personas como que nos preguntan ese tipo de cosas, sobre todo como por su seguridad virtual. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y con respecto a las posibilidades que nos ofrece este control remoto, realmente para mí ha sido una de las cosas más atractivas, una de las interfaces más atractivas, porque además de su parte estética, que claramente es muy, muy bonita y diferenciadora, el poder tener la facilidad de personalizarle a cada usuario del proyecto lo que realmente necesita, como decía Carlos, es demasiado ganador. Para mí, uno de los puntos a favor más grandes que tiene Saban versus otras marcas del mercado es cómo se preocupa por personalizarle al usuario final de acuerdo a su posibilidad de entendimiento, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su gusto, la interfaz. Y no se limita a que entonces todo el proyecto queda personalizado para todos igual, sino que, como decía Carlos, si hay una abuelita, si hay una persona joven, así como yo, por ejemplo, entonces queda personalizado para cada uno a su gusto, porque quizás yo sé mucho más el tema de streaming y entonces me gusta todo el tema de streaming de audio, entonces me gustan más unos canales de deportes y personalizo eso al gusto de cada uno de los usuarios. Eso para mí es muy ganador y ahorita que Carlos va a entrar a mostrarles más sobre la interfaz, pues realmente creo que ahí es una de las diferencias que más pesa de esa banda. Sí, sin lugar a dudas, como le digo, como al final del día lo que el cliente final ve es la interfaz, ellos no ven equipamiento, no ven ese tipo de cosas, es donde ahí Sabana ha invertido muchos recursos para mejorarla continuamente, siempre está haciendo cosas que se salen un poquito de los esquemas pensando en ese beneficio del usuario. Entonces, vamos a contemplar en esta sesión un ejercicio práctico. Obviamente, no es que vamos a hacer un proyecto desde cero, vamos a tomar una consideración y vamos a desarrollar cierta parte importante que deben tener en cuenta, que es el grueso de un proyecto, que es la distribución de audio, que es la distribución de video. Vamos a abordar este proyecto desde ese ámbito, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta que hay que hacer unas preguntas clave cuando obviamente nos entrevistan. Probablemente muchas de estas las hacen ustedes y aplica también para Saban. Aquí lo que nos debemos enfocar, por ejemplo, es cuántas zonas de audio desea el cliente involucrar en su proyecto, porque obviamente recuerden que de acuerdo a ese número que nosotros tengamos de esa entrevista, vamos a elegir el host, ¿cierto? O cuántos TVs o proyectores va a involucrar también el cliente en su proceso de integración, es otro dato que debemos preguntar. Circuitos de iluminación, obviamente después que el cliente nos diga, ve, estas zonas quiero que se iluminen, esta, tengamos control sobre estas zonas, ahí vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a integrar los sistemas de aire acondicionado, sí es muy importante preguntar qué tipo es, pues si es mini split, tenemos una solución que hace con mini split. Si es un aire centralizado cuyo control es analógico, tenemos nuestra solución de control analógico. Y si ahora viene, como muchos vienen ahorita, cuyo protocolo de comunicación es digital, también tenemos interfaces que nos ayudan a integrarnos a eso. Entonces hay que preguntar en detalle, tomar el modelo, tomar foto de la manejadora interna para estar completamente seguros de lo que vamos a ofrecer realmente corresponde.
cortinas, cuántas cortinas vamos a integrar al sistema, todos esos datos que conduzcan a la acotación del cuadro que le mostraba al principio, o que nos ayude como a confrontar la información de lo que tuvimos versus lo que nos da el cuadro, es lo que nosotros vamos a tomar. Entonces hay informaciones claves como planos, eso ya ustedes lo manejan como tal. Entonces aquí tenemos una casa, esta es una casa que se hizo en la vida real. Esta es una casa obviamente bastante grande, que el plano nos pareció bastante bien porque tomamos el arquitectural, vimos la disposición de los muebles y ahí tomamos básicamente algunas información para hacer nuestros diseños. Entonces tenemos aquí una terraza, un comedor, una sala, una serie de habitaciones, un estudio, una Star TV y el vestiario. Entonces, de esa entrevista que nosotros tengamos, lo primero que tenemos que hacer es, el primer criterio es determinar cuántas zonas de video y audio vamos a tener, ¿cierto? Para de esa forma elegir cuál es el host más indicado. Entonces, por acá, en primer plano, después de esta entrevista, supuesta entrevista que tuvimos 4 zonas de video, ¿sí? Lo cual me lleva de entrada a descartar una serie de posibilidades. Vimos que también tuvimos unas zonas de audio asociadas, creo que en este caso eran terraza, cocina, comedor, sala, estudio, y vestir también fueron una de las cosas que nos pidió nuestro cliente en ese momento. Entonces, ya esta primera información que nos suministra ya el cliente en esa primera entrevista nos da la información base que necesitamos para poder ofrecer una solución de Saban, que el primer pilar que vamos a ofrecer es el host. ¿Qué tipo de host aplicaría ahí, Cata, si hay alguien que quiera participar e indicarme de primera instancia? Teniendo que Está bien. tenemos 4 zonas de video más 6 zonas de audio. Bueno, por aquí hay alguno que quiera participar y nos quiera decir con respecto a la explicación que les dio Carlos, cuál sería el host entonces apropiado para este proyecto. Vamos a ver. Por aquí no tengo mensajito. O si alguno quiere abrir el micrófono y decir de una. Por aquí respondió Daniela Estrada de Medellín y dice el SHR 2000. Efectivamente, ese es, y qué bueno que lo hayas mencionado, porque esta es la solución de entrada que debemos contemplar, ¿cierto? En este caso, el cliente quería lo que era audio y video y ciertos controles de cortinas, de algunas cortinas. Iluminación, de momento lo dejó ahí, pero sabemos que este host nos permite también integrar servicios de cortina. Pero el host apropiado para esto sería el Smart Host por la diversidad de cantidad de zonas de audio y video que tenemos, ¿sí? Entonces, si en el caso tengamos una casa así y de pronto el cliente quiere automatizar 2 zonas de video y 3 zonas de audio, aún así, siendo esta casa de lo grande y el potencial que tiene para hacerle postventa, propongan de entrada ni siquiera se vayan al sencillo por tratar de ganarse el proyecto. Propongan algo que les permita a ustedes vender a futuro, ¿sí? Entonces, este proyecto, el host apropiado exclusivamente es el Smart Host. Entonces, primero, la base fundamental es identificar esa zona de audio y video para elegir el host adecuado, ¿cierto? Lo otro que solemos hacer es hacer un cuadro, porque hay clientes que ya cuando quieren domótica tienen un equipamiento, tienen ciertas referencias y quieren en cierta forma que esas referencias que ellos tienen las integremos a nuestro sistema de domótica, ¿sí? Entonces, en este caso, yo suelo hacer, o nuestros compañeros también suelen hacer un cuadro en donde colocan la habitación, qué contiene cada habitación, qué tipo de marca, y en adición a eso, elige si el tipo de control es IR o IP. Es algo, créanme, que probablemente para muchos de ustedes sea obvio, pero créanme que ayuda mucho desde el punto de vista comercial a enfocar qué tipo de controlador utilizar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, siempre nuestra recomendación va orientada a el cuadro, porque este tipo de cuadro también nos ayuda a validar integración. Entonces, por ejemplo, podemos tomar una referencia en donde miremos, por ejemplo, esa referencia de televisor la queremos validar si se integra Saban o no. Perfecto. Ahí tenemos esa información a la mano. Y aquí les doy otro truquito que nosotros hacemos. Y, por ejemplo, muchos preguntan, ¿ves? ¿Esta marca se integra con esto? Bueno, sí. Saban dispone de la herramienta Blueprint, que muchos de ustedes tienen acceso a ella. Y en la librería de driver de ellos pueden ustedes validar si el driver se encuentra o no, o si hay una referencia parecida, ¿cierto? Entonces,
Cuando quieran tener ese tipo de preguntas, porque a veces suele que ustedes están en el mismo proyecto y no pueden llamar a Cata o no pueden llamar a nosotros, o sea, no pueden, porque obviamente quieren dar una respuesta rápida, ustedes ingresan al computador, abren el blueprint, van a la librería de drivers y aquí básicamente les dice si el driver está o no está para contemplar también si hay que hacer un trabajo extra. No es que si no está no podemos integrar, no, podemos hacer el driver, pero eso nos demanda un tiempo que naturalmente lo vamos a tener que cobrar más, ¿sí? Entonces, ustedes pueden filtrar por tipo de componente, por el fabricante o por la referencia en particular. Entonces, esto es un truco que por lo general siempre me apoyo cuando muchos me preguntan, ¿ves? ¿Se puede integrar? Yo digo, bueno, pero ve el blueprint y puedes hacer este tipo de consulta de una manera mucho más rápida y ya te queda a futuro para futuras consultas. Entonces, esta es la forma como nosotros en cierta forma validamos rápidamente si las herramientas o el equipo lo soporta en cuanto a integración Savant. Entonces, recuerden que ya identificamos unas zonas de video y de audio en el proyecto. Entonces, vamos a ver zonas que tienen probablemente televisor y tienen este tipo de esquemas. ¿Qué podemos ofrecer nosotros acá en esta alternativa? Entonces, para este caso, puedo decir que hay dos alternativas que son bastante viables. Una de ellas es el uso de una barra de sonido. ¿Sí? Esa barra de sonido puede venir en paquete con un subwoofer con el fin de dar esa presencia de las frecuencias bajas en esto, ¿sí? Pero esta barra de sonido tiene algo interesante, que en adición a proveerme una gran calidad sonora, además de proveerme a mí un servidor de medios, porque yo puedo hacer AirPlay directamente con la barra de sonido, puedo incluso instalarle servicios como Deezer, Spotify Connect, Tuning, Tidal, Amazon Music, ya se viene ahorita Apple Music también, puedo incluso tener esa posibilidad de controlar los dispositivos por IR porque esa barra tiene puertos de control. Entonces, es una solución ganadora porque no tienes que preocuparte de tirar varios cables desde una central hasta el equipo, sino que pones la barra y sobre la barra derivo las señales de control. Entonces, esta barra de sonido, en adición a eso, tengo obviamente un sistema 3.1 acá como lo ven, porque este tiene centrales, el left, right y center. Tengo un sistema 3.1, el punto 1 lo genera el subwoofer. Pero si quiero tener un procesamiento 5.1 para un Start TV así como está acá, puedo obviamente agregarle estas bocinas satélites, que son bocinas activas, que solamente necesitan alimentarse al 110 y inmediatamente por un protocolo que utiliza la barra que se llama WISA puedo enlazarla. Ese protocolo WISA básicamente es un protocolo también un estándar que se utiliza, que está más orientado a la transmisión de audios de manera inalámbrica, ¿sí? Entonces, ese protocolo también tiene una particularidad que la latencia es mínima, es imperceptible al oído de uno y pueden presenciar ustedes su procesamiento 5.1 sin inconveniente. Entonces, ese convito, por ejemplo, gusta mucho, incluso puede ser un convito para iniciar una automatización, porque recuerden que esa barra de sonido también tiene cerebro embebido, ¿sí? Entonces, ahí pueden iniciar ese tipo de procedimientos. Entonces, esta sería la primera opción que podríamos ofrecer pronto en zonas como habitaciones, Start TVs, en donde de pronto el espacio no es que sea el más favorable para tirar un sistema surround con receiver, ¿sí? Y sobre todo que a nivel de obra civil, créanme que es muy mínimo lo que se hace acá en este punto, ¿sí? Entonces tenemos esta primera alternativa. La segunda alternativa consta del famoso SIPA 1, en el cual yo puedo poner dos parlantes de pared, ¿sí? En adición a eso, este equipo también tiene puertos de control, ¿sí? Puedo regular el televisor, puedo controlar el televisor, el decodificador o otra fuente de video que tenga que se pueda regular por IR. O también tiene R232 porque hay dispositivos que se comunican por R232 y podría también controlar esos dispositivos por ese medio. Entonces, este es otro setup interesante que a manera de bocinas arquitecturales, Cata tiene unas alternativas bastante buenas, tanto de pared como de techo, que pueden complementarse muy bien con esta solución. Este equipo también tiene una salida preamplificada que yo puedo adaptar incluso un subwoofer a él y hacer un sistema 2.1. Miren que de ahí salga una red ABB, un switch, porque este equipo también me permite tener esa posibilidad de tomar el audio proveniente del televisor, encapsularlo y enviarlo a la red para compartirlo con otros dispositivos que yo tenga de Savant en otras zonas. Entonces, es interesante porque a veces el cliente pone DirecTV
y quiere, por ejemplo, está viendo las noticias y quiere escuchar las noticias, por ejemplo, en el baño, en la ducha o en el vestier, él puede tener esa capacidad de compartir el contenido del televisor hacia otras zonas de una manera muy sencilla, muy rápida, y ustedes, desde el punto de vista de instalación, es un hit también. Entonces, mira, podemos ofrecer estas dos alternativas que son bastante interesantes y mire que concatenan muchos recursos como control, audio, servidores de medios y al tiempo extraigo audio y lo traslado hacia otra zona. ¿Dudas, inquietudes con respecto a estas configuraciones? Hago ahí, Carlos, una acotación mientras de pronto van aquí haciendo preguntas, y es que recuerden que les dijimos desde el inicio que vamos pues a estar muy enfocados en este ejercicio práctico, en la parte de audio, digamos porque es como lo diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Pero pues al tener los hosts que estamos mostrando aquí con Carlos, bien sea en el ZIPA o en la barra que teníamos en la anterior diapositiva, pues ya tenemos ahí el procesador incluido, que quiere decir que nos permite hacer toda la parte de control de iluminación, toda la parte de control de cortinas, las cámaras con las anotaciones pues, que hicimos al principio con el cuadro de alcance, pero digamos que el host nos permite hacer todo eso, simplemente que estamos enfocándonos en la parte de audio para que lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta por acá al respecto de estas soluciones para responderles. Lo otro interesante que hay que recalcar es que Saban se puede manejar como sistemas centralizados o como sistemas descentralizados, o sea que cada equipo, cada zona tenga su respectivo equipo, como lo estamos proponiendo en este caso, ¿sí? Entonces, hay muchos dealers que tienen como filosofía, no me gusta trabajar nada de sistema centralizado porque si falla una cosa, falla todo. Bueno, tranquilo, tenemos las soluciones también descentralizadas si te gusta trabajar con esa filosofía de trabajo, pero como pueden ver, las alternativas están y ustedes pueden elegir cuál es la mejor opción para ustedes, ¿sí? Entonces, estos dos setups, estas dos configuraciones de soluciones, realmente es una de las que más vendemos, ya que un solo equipo hace muchas cosas al tiempo y sobre todo que tiene ese estándar y esa calidad y esa estabilidad que caracteriza a la marca. Entonces, ya para el tema de audio distribuido, Saban también tiene algunas soluciones ya centralizadas, así como les decía a ustedes, podemos trabajar de manera descentralizada este proyecto o descentralizada o haciendo el mix de ambas, ¿cierto? Que lo vamos a hacer. Entonces, para soluciones donde yo quiero de pronto concentrar zonas en un equipo, tenemos estas dos alternativas, el IP Audio 50 y el IP Audio 125. Digamos, en cuanto a alcance son muy parecidos, la diferencia radica en que uno maneja 50 watts, por eso el número 50, y el otro maneja 125 watts. Pero en ambos equipos vas a tener tanto entradas, cuatro entradas, dos analógicas, dos digitales, y vas a tener salidas preamplificadas y dos salidas preamplificadas. Ahí pueden ver en la descripción un poco de lo que le hablo. Entonces, en adición a esto, tiene un streamer interno en el cual yo puedo hacer incluso compartir contenido por AirPlay directamente hacia ellos. Puedo hacer incluso instalarle servicios como Deezer, Tuning, entre otros, directamente en el equipo, ¿cierto? Y ese streamer lo puedo poner a consideración a todos los, digamos, en servicio de todos los CPAs o los demás productos de Saban que yo tenga instalado en mi casa. Entonces, es interesante esto porque funciona como fuente, matriz y al tiempo unidad de control porque también tiene puertos IR, tiene puerto R232. Aquí hay algo interesante, hay muchos que dicen, no, porque con Saban yo no puedo hacer derivaciones de IR, o sea, yo a partir de un puerto IR puedo sacar dos. No, aquí no hace, pero Saban te lo compensa dándote en que todos los equipos de audio Saban tienen puertos IR, o sea que nunca te vas a quedar corto por puertos IR. Entonces, este equipo, como les decía a ustedes, lo utilizamos mucho para hacer todo el tema de concentración de zonas vistas de un solo equipo. Entonces vamos a irnos otra vez al caso inicial, en donde vamos a comenzar ya a tomar cada uno de cómo yo concentro mi información y lo traduzco a equipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya identificadas las zonas, ya puedo comenzar a decir, bueno, voy a hacer una solución, en este caso dual, que tengan equipos de centralización y al tiempo equipos que vayan fuera del rack, ¿sí? Entonces, en este caso, en el rack iría este servidor de medio, este multizona, en el cual yo podría comenzar a
a tomar las zonas amplificadas. Entonces ya tomo la zona 1 con bocina, zona 2 el comedor, zona 3 la sala, zona 4 el bestiar, ¿cierto? Todavía aquí hay un escenario interesante que a veces ustedes se van a topar en proyectos en donde las zonas son demasiado grandes y por lo general tengan muchas más bocinas. Algo que también recalco acá es que todos los equipos de Savant soportan 4 ohms, o sea que yo puedo poner un par de bocinas por cada canal del amplificador. Pero a veces hay proyectos en donde yo me encuentro que necesito de muchas más bocinas, que pronto la configuración 4 ohms no me sirve. Ahí es donde me tengo que valer de amplificadores externos, para muchos no es un secreto. Y aquí hago una nota publicitaria, porque con Jock Import también pueden conseguir Rusan. Rusan tiene unos muy buenos amplificadores multizonas, como multicanales, perdón, como por ejemplo el D850, el D1650, que nos puede ayudar a nosotros a tener esa cobertura de canales para cuando tengamos muchas bocinas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tomamos la zona de la terraza porque es una zona bastante grande, hay muchas bocinas y las hemos conectado a un equipo multizona. Pero recuerden que este equipo, el multizona, tiene 4 salidas amplificadas, 2 salidas preamplificadas. Entonces, si yo quiero hacer uso de esa quinta zona, obviamente es conectar ese RCA desde esa matriz hacia el multizona como tal. Entonces, como pueden ver, ya aquí estamos utilizando 5 zonas de este equipo. Ahora bien, resulta que, recuerden que en el listado de equipos, si no recuerdan, ahí teníamos algunos equipos, por ejemplo, en la Star TV, donde tienen receiver, quieren instalar receiver, telón, proyector, y yo quiero que esa zona se convierta también en una extensión de mi sistema de audio distribuido. Entonces, este mismo equipo que estamos proponiendo acá, que puede ser el IP Audio 50 o el IP Audio 125, tiene una sexta zona, la cual tiene salida óptica. Esa salida óptica está hecha para conectar a receivers, ¿sí? Entonces ahí puedo conectar mi receiver y resulta que mi teatro, mi sistema de Star TV que está ubicado en el teatro, o viceversa, discúlpame, se convierte también en una extensión de mi sistema de audio distribuido. Entonces mira, aquí saco el jugo a este equipo en plenitud, ¿cierto? Entonces miren que aún así me queda una zona por fuera que son los estudios. Bueno, ya sabemos que en las habitaciones podemos proponer los 2 setups que mostré anteriormente, o con barra o con sistema CIPA 1, como el cliente lo quiera. Entonces, aquí en este caso, vamos a contemplar el estudio con un equipo. Para este proyecto se especificó que en la zona principal, en la habitación principal, tuviera 2 bocinas en el techo porque el cliente quiere tener esa dualidad de que quiere escuchar el audio del televisor por la bocina, pero cuando tenga el televisor apagado puede escuchar un contenido diferente para sentirse un poco más relajado. Entonces, en la habitación principal propusimos un SIPA 1, en las habitaciones secundarias una barra de sonido, y ese SIPA 1, recuerden que tiene la particularidad de que yo tengo una segunda zona, pero esa segunda zona es preamplificada. Esa zona preamplificada la puedo conectar a un amplificador externo y ese amplificador externo alimenta básicamente esa bocina o ese grupo de bocinas que nos hacía falta en esa zona de estudio. Y aquí les doy otra pauta publicitaria a los amigos de Rosound porque ellos tienen un amplificador muy ganador que se llama el P75. Ese amplificador, créanme que con el SIPA hacen el match perfecto. Calidad, durabilidad, fácil uso y sobre todo que es un equipo que yo lo he visto, que es proyectos que han tenido hasta 10 años con ese equipo y tienen un bajo margen de fallo, ¿sí? Entonces, P75 con el SIPA es el mejor complemento que pueden llegar a tener para tener soluciones de 2 zonas de audio. Entonces, por un lado, tomamos las zonas amplificadas del SIPA que está ubicado en la habitación principal y la segunda zona la conectamos al amplificador que les indico para alimentar el audio y el sonido. Aquí hay una particularidad interesante, es que van a escuchar o en esa zona entre estudio y habitación pueden escuchar tanto contenidos iguales o contenidos totalmente diferentes. O sea, yo puedo tener una persona que esté viendo película, escuchando el audio de la película del televisor en los parlantes y yo en el estudio, por ejemplo, puedo tener, por ejemplo, un servicio de streamer funcionando, tengo Spotify Connect. Entonces, esa dualidad es interesante y hace que este equipo sea aún más ganador, ¿sí? Entonces, mire que ya estamos consolidando nuestra solución en este punto
pero siempre están a la voz del día las ampliaciones que están por fuera de eso. Entonces, por ejemplo, este cliente decidió crear una quinta zona de audio con la intención de que el audio del televisor pueda proyectarse en la terraza, que es lo normal, ¿cierto? Si yo estoy en la terraza, estoy con mi grupo de amigos, estoy viendo un juego de fútbol, ahí puedo, lo que más quiero naturalmente es escuchar el audio del televisor hacia eso. Y hay soluciones para hacer este tipo de cosas. Una solución tradicional que suelen utilizar muchas marcas es, bueno, listo, tira entonces el cable óptico desde el televisor hasta el rack. Y probablemente si la distancia no es mucha, puede que funcione, ¿sí? Pero en este caso es una casa que tiene un tamaño bastante grande, que obviamente hacer ese tipo de cosas, de especificar cables ópticos a larga distancia, probablemente sea no una muy buena alternativa. Y para eso, Saban ha diseñado y tiene un módulo que me permite ser tanto entrada como salida, y es el módulo conocido como PAB. Cata, si quieren les puedo dar más detalles de él posteriormente, eso, pero no lo voy a hablar tanto así en cuanto a conectividad. Pero este equipo que les pongo ahí en pantalla me permite ser una entrada o ser una salida de mi sistema ABB, ¿sí? O sea, si yo tengo información que está transcurriendo en la red ABB de audio, este equipo puede extraer ese audio y como tiene puerto de salida 3.5, lo puedo conectar a un amplificador externo. Esta es una solución que realmente, créeme, que abarata una zona de audio o abarata e incluso o hace mucho más fácil el proceso de instalación, porque no tienes que tirar largos tendidos de cable de audio, sino que tiras un cable ya sea categoría 5E o 6 desde ese equipo hasta el switch en donde va a gestionarse toda la parte de audio. Entonces, este equipo lo podemos conectar detrás del televisor porque es un modito muy pequeño, se puede colocar detrás, saco el óptico, me conecto a él y lo que hace ese modelito es coger esa señal óptica, la encapsula a la red y la manda por la red Wi-Fi, por la red ABB, discúlpeme. Entonces, aquí, como está el equipo, como está la solución planteada, cada equipo operaría de manera independiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no podría tener en la sala el contenido de la habitación principal porque no tengo todavía el equipo que me ayuda a concentrar el audio. Para eso, utilizamos nuestro famoso switch ABB, que por eso cuando hagan un sistema, un diseño con Cata van a ver que siempre se los va a proponer, porque este equipo me permite a mí enlazar todos los equipos de Saban, de audio de Saban hacia eso. Entonces, por ejemplo, puedo llegar a él con un cable categoría 5E o 6, que es el último estándar, y interconectarlo entre cada uno de ellos. Entonces, aquí ya este equipo me da la posibilidad de que si yo estoy escuchando algo en la habitación, lo puedo proyectar a cualquier parte de mi casa donde yo tenga incidencia con el sistema multizona, por ejemplo. Por ejemplo, la parte de la bocina, el televisor que colocamos últimamente, lo podemos incluso extraer ese audio, poner en consideración de la red ABB y proyectarlo en cualquier parte de la casa donde yo tenga eso. Incluso hasta en el teatro podría ser. No tiene sentido, pero se podría hacer. Entonces, como pueden ver, aquí vamos haciendo un listado de equipamientos, como ya determinamos el host apropiado, el sistema centralizado a través de un IP Audio 50 o un 125, y en adición a eso un sistema de barras de sonido y CPAS 1 para las habitaciones, y tomamos también como consideración el módulo de entrada o salida que tiene Saban para soluciones IP, de compartir audio sobre IP. El principio en video es exactamente igual. Tenemos las dos alternativas, o descentralizar todo a través de una matriz HDBaseT o a través de un sistema de procesamiento por IP. También tenemos esa alternativa. Por eso digo, la parte de audio y video en cuanto a la distribución es muy parecido el concepto. Es exactamente igual. Lo que yo haga acá es muy parecido a eso. Solo hay que tener en cuenta, obviamente, que hay un hardware asociado a la solución de distribución de video, pero se hace con el mismo principio. En lugar de tirar largos tendidos de cables HDMI o HDBaseT, también tenemos soluciones que operan bajo sobre IP. Entonces, esto quería mostrárselo en principio para que tengan ustedes en cuenta de que las soluciones de audio de Saban sobre IP son muy flexibles, les permite hacer a ustedes ampliaciones muy rápidas sin tener tanta dificultades a la hora de lanzar
o intercomunicar equipos. Preguntas. ¿Tienen, Cata? Por aquí no tengo preguntas, pero también creo que va asociado a que es uno de los conceptos más diferentes a lo que están acostumbrados, ¿no? Yo sé que esto, y Carlos también se los dijo desde el principio, es uno de los conceptos como que más toma tiempito digerir y aterrizar. Pero digamos que la intención de hacer este ejercicio en el evento era precisamente que ustedes tengan la posibilidad de ver la flexibilidad, como les dice Carlos, y obviamente, pues en las visitas que yo estoy haciendo, en las capacitaciones que yo les estoy haciendo puntualmente a cada uno de los que van avanzando conmigo en Savant, pues vamos a ir aterrizando mejor todo este concepto, porque finalmente lo que se traduce para mí, pues como en palabras más sencillas, de todo este tema de comunicación por medio del switch ABB, es que ustedes puedan tener diferentes usuarios en el proyecto de audio. ¿Y qué quiere decir eso de diferentes usuarios? Para que ustedes lo tengan más claro en la cabeza o en la explicación. Es que así como Catalina en este proyecto puede ser una de los cuatro usuarios que se ven acá pintados, ¿cuáles son los cuatro usuarios? Por ejemplo, el SIPA que está en la habitación principal, el amplificador de 125 o 50 que están en la sala, la barra de la habitación 2 y el módulo que está en el televisor de la zona exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Catalina sea un usuario, que Carlos sea otro usuario, que Juan Pablo sea otro usuario y que María sea otro usuario. Eso quiere decir que desde la interfaz de Savant, ustedes van a poder operar y escuchar su streaming de audio sin que el otro se lo afecte. Es decir, yo tengo mi cuenta de Spotify, por ejemplo, con mis listas de reproducción, las que a mí me gustan, con mis favoritos, y yo la puedo reproducir en cualquier zona de la casa que tengo asociada. Pero si llega Carlos y tiene sus listas, entonces él se mete por su usuario y reproduce sus favoritos y toda su parte de Spotify como él la tiene. También puede pasar que Carlos diga, no, es que a mí me gustan las listas que tiene Cata, entonces ahorita en la terraza me voy a sentar con unos amigos y la música de Cata es como más bacana para esos amigos, entonces se mete y escucha el Spotify de Cata, pero eso sin afectarle nada. Y ahí vuelve el tema de poder personalizarle la interfaz a cada usuario que les decía ahora en el control remoto. Entonces pasa exactamente lo mismo. Cuando ustedes en otras marcas quieren poner un favorito de un canal, por ejemplo, en la interfaz, ustedes ponen el favorito del canal en la interfaz, pero si otro usuario del sistema lo elimina, se los elimina a todos en la interfaz. Acá no, porque ustedes personalizan cómo lo quiere cada uno de esos usuarios. Catalina quiere este canal como favorito, esta emisora como favorito, eh, quiere esta lista de reproducción como favorito porque es ella como usuaria y no quiere que nadie se la toque. Y lo mismo pasa con cada uno de los usuarios. Para mí, eso es lo ganador de esta parte, esa diferencia y esa posibilidad de tener distintos streaming de audio en el sistema sin afectarse unos con los otros. Adicional, también me han hecho mucho la pregunta en las capacitaciones que he estado haciendo de Savant, Cata, y si entonces llega un invitado y ese invitado quiere reproducir su música porque tiene unas listas pues bacanas como para la fiesta en la que estamos, entonces, ¿qué puedo hacer? Estos equipos de Savant tienen Spotify Connect embebidos en ellos y eso quiere decir que el invitado, si tiene su Spotify, puede mandarlo por AirPlay, como les decía también Carlos ahora, al sistema por Spotify Connect y así reproducir las listas sin tener que darle ingreso al sistema de automatización, sino simplemente compartiendo el audio que él tiene. Entonces, las posibilidades realmente que nos permite este audio IP son muy grandes, bastante interesantes y personalizables en los proyectos y es de las diferencias que yo quiero recalcar y que me parecen muy ganadoras del sistema. Por acá tengo No, una mira, pregunta. Cata, en complemento a eso, antes de ir a la pregunta, es que si miran el estándar ABB es un estándar casi que de nivel comercial, ¿sí? Entonces, ¿sabes? Cuando las cosas son de nivel comercial es porque son cosas que se utilizan de una manera mucho más exigente. Entonces, yo por eso te digo que esta solución de ABE es una solución bastante robusta, ¿sí? Incluso aplica para proyectos comerciales. De hecho, nuestro equipo tuvo la oportunidad de asesorar proyectos de hoteles donde donde se compartían
contenido de una torre a otra por ABB. El principio es este, porque me permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, Saban lo que hizo fue tomar ese estándar, casi que te puedo decir, por decirlo así, industrial, y lo adaptó al tema residencial corporativo también, y ha hecho que esto sea una solución bastante robusta, de muy baja latencia. Créanme que aquí no tengo ese problema de que, que tengo una zona más adelantada que la otra, porque precisamente una de las características que tiene este estándar es la baja latencia cuando yo reproduzco contenido en diferentes zonas. Por aquí tengo una pregunta y nos dicen, ¿las barras de audio que hablamos son barras marca Savant o aplica para cualquier barra? En algún espacio por acá Carlos nos explicó que Savant no se puso él a fabricar barras, sino que adquirió una marca de parlantes que se llama Artisan. De ahí está la parte pues de tecnología a nivel de audio, y lo que hace Savant es ponerles el host, el procesador, que nos permite pues tener las dos soluciones en uno. Entonces la respuesta es: las barras son Artisan, que es una marca comprada por Savant, con el procesador de Savant. No es que se pueda hacer pues toda esta operación con una barra exterior. Pues vamos a poder poner una barra de otra marca, pero pues no va a tener el alcance que explicamos aquí. Exactamente, mejor no puedo hacer la respuesta. Listo. No tengo por acá más preguntas, entonces creo que podemos continuar para que alcancemos a mostrarles la interfaz, Carlos. Ok, perfecto. Aquí hay una cosa que siempre recalco, y es que la interfaz de usuario de Saban es una interfaz que vende, por ejemplo, para aquellos comerciales y ese tipo de cosas. Vende por sí sola. Es más, una de las cosas con que cerramos este proyecto, por ponerlo así, cuando estaba en el proceso de entrenamiento con el cliente, fue que tomamos este programa, lo montamos un momentico en Blueprint, lo simulamos y se lo mostramos al cliente, así como está especificado, y fuimos al cliente: venga, usted va a ver su casa de esta manera, donde va a tener terraza, cocina, comedor, en donde va a tener esta serie de equipamientos, estos iconos son los que le van a aparecer, mire que lo fácil, usted puede hacer escenas, puede hacer este tipo de cosas. Créanme que si él estaba conectado, porque ha tenido muy buenas referencias de Saban en cuanto a funcionalidad, esto fue lo que lo terminó de matar, realmente. Entonces, tengan en cuenta que Saban también dispone de la posibilidad de que ustedes pueden simular, antes de instalar equipos, este equipamiento que ven en pantalla, para poder presentarle al cliente una idea a priori de cómo va a quedar su casa antes de. Entonces, muy interesante ese ejercicio, y bueno, es bueno que lo hagan, porque hay muchos dealers que ya hacen eso, y créanme que las posibilidades de cierre son mucho más altas cuando le muestran al cliente cómo va a quedar su casa utilizando los equipamientos que ustedes recomiendan en las cotizaciones, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante. Y en aras de continuar con esa idea, vamos a mostrarle a ustedes un poco cómo es la interfaz de usuario que tiene Saban actualmente, y cómo ustedes también, estando ahorita sin tener equipamiento, pueden ingresar en modo demo y ver todos los alcances que puede ofrecer esta aplicación. Ahora bien, hablar en detalle, hay muchas cosas que se hacen de manera parecida a lo que ustedes normalmente conocen, pero le voy a mostrar en esta presentación es lo diferente, lo que tenemos diferente y lo que hace atractiva la interfaz de Savant. Entonces, tenemos esta interfaz que vendría siendo como la fachada de la casa, ¿sí? Aquí en ese fondo que ustedes ven en la parte trasera, yo puedo personalizarlo y poner la foto de la fachada de mi casa para que haga la ilusión de que esta es la fachada, ¿cierto? Entonces, yo puedo manejar mi casa de dos maneras. Hay gente que le gusta irse por los servicios, perdón, discúlpenme, por los servicios, que son estos que ven acá. Recuerden que definimos el concepto de servicios. O hay personas que prefieren ir a la habitación y buscar el servicio. Entonces, hay diferentes alternativas. Saban sí ha tenido muy en cuenta el tema del cómo yo accedo a los servicios. Y ellos dicen: para mí, un servicio o un proceso que me demande de más de 3 pasos hacer esto, ya el cliente lo ve complejo. Entonces, yo, por ejemplo, podría configurar dispositivos desde esta pantalla como accesos directos. Por ejemplo, están viendo una temperatura ahí que se llama basement y main floor, que son básicamente las temperaturas, los diferentes termostatos que va teniendo Saban. Yo podría acceder a un termostato manteniendo presionado
y me voy, por ejemplo, a la zona que yo quiero y regulo aquí la temperatura. Mira, aquí menos de 2 clics. Mantengo presionado y ya me voy a la zona donde yo quiero hacer eso. Esa es una de las cosas que Saban, lo digo, aquí hay que ser sincero, ha tomado de Apple de referencia, porque Apple dice las cosas tienen que generarse a menos de cierta cantidad de interacciones, ¿cierto? Y aquí Saban sí lo ha entendido bastante bien. Lo mismo pasa, si yo no quiero, tengo de pronto todas mis cortinas de mi casa abiertas, ¿sí? Y las quiero cerrar todas de tajo, mantengo presionado el icono de Shade, me despliega un menú donde salen las opciones de cerrar o abrir. Aquí, si yo hago este proceso desde esta interfaz, lo que me va a hacer es cerrar toda la casa, toda la cortina de la casa. Entonces, imagínense ustedes la labor que le ahorra el cliente cuando tiene 24, 30, 42 cortinas, que lo haga de esta forma. Lo aprecia, se los aprecia realmente el cliente en ese sentido. ¿Sí? Y miren que desde el punto de vista de programación, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, eso lo hace Saban por ustedes. O sea, no tienen que hacer escenas de cortina, no tienen que hacer escenas de iluminación, ¿sí? Para hacer ese tipo de cosas. Entonces, en este paso, miren que la forma como yo manejo la aplicación es básicamente con gestos. Si yo hago un gesto de arriba hacia abajo, despliego las habitaciones. Si yo hago un gesto de derecha a izquierda, despliego las escenas. Si yo tengo un gesto que va de izquierda a derecha, configuro lo que son parámetros de configuración. Entonces, miren que es muy natural, la gente está familiarizada con los swipes o con los gestos de movimiento. Entonces, esto es muy moderno, tienes que estar presionando botón, buscando nada por el estilo. Con los gestos accedes muy fácilmente a ciertos recursos. Entonces, aquí vamos a hablar de ciertas cosas que tiene Saban como ventaja desde el punto de vista de uso. Entonces vamos a ver la parte de iluminación. Por solicitud de carta que pidió mucho este tipo de cosas. Saban tiene una tecnología que la patentó del 2008. Imagínense lo que lleva esta tecnología de años y se llama True Image. El True Image básicamente es la posibilidad de tener una foto del espacio y simular sobre esa foto el contenido o el nivel de dimensión o el color que yo estoy reproduciendo. Si yo muevo este slider, mirarán que en la medida que yo voy moviendo, en la foto se va también aumentando o disminuyendo esa intensidad, ¿sí? Esa intensidad, así como la veo en la foto, la veo en la realidad. Pareciera, muchos clientes me dicen, pero ¿hay una cámara por ahí o no? No hay cámara, esto es un proceso de simulación de la aplicación que está haciendo. Ahora bien, esto no solamente se refleja en temas de imagen, sino también el color. Yo puedo cambiar este color, poner un color azul, poner un color verde y miren que inmediatamente esa tonalidad también va cambiando tanto en la aplicación como en la vida real. Entonces, eso es interesante y eso lo hacemos también con las soluciones nativas de cintas LED que tiene Saban. Saban tiene un portafolio grande de iluminación, de bombillas, de cintas LED, que tienen protocolos de MX512, que es un protocolo ya más profesional para este tipo de cosas y puedo incluso regular tema, elegir, por ejemplo, si yo quiero una luz fría, si yo quiero una luz cálida, mire que lo voy haciendo, ¿sí? Si hay clientes de pronto que les da pereza mover el slider, yo puedo tocar la imagen y apagar la luz o vuelvo y toco y la enciendo, ¿cierto? Entonces miren que ese mismo efecto lo puedo aplicar en todo tipo de iluminación que yo tenga, obviamente, de la marca Saban. Entonces prendo, apago, como pueden ver, aquí también puedo dimerizar y ver en tiempo real lo que está pasando en la imagen y al tiempo puedo ver, obviamente, lo que está. Entonces, miren que esto es como una ayuda visual al cliente de saber también cómo están sus luces, si están de color determinado o no, pues. Entonces, eso es interesante y es uno de los primeros puntos que yo quiero recalcar. Ya mostré también el punto de los accesos directos, o sea, manteniendo presionados los iconos, por ejemplo, de cortina, despliego opciones, ¿sí? Ahora bien, muestro una segunda particularidad, ya que estamos en servicios, vamos aquí a satélites, vamos a sintonizar un DirecTV. Entonces, bueno, aquí porque hay una solución de video distribuido, entonces en esta modo app no hay problema, vamos a hacerlo. Cuando usted ingresa a un Apple TV, o perdón, a un DirecTV en este caso, ustedes se topan con una interfaz por defecto así, ¿sí? Entonces, probablemente estos canales, ustedes se los pueden dejar predeterminado al cliente, pero el cliente mismo puede cambiar y seleccionar tus canales a su antojo. Y ha pasado que hay muchos clientes que a veces
tienen un listado de canales favoritos un día y cambian de parecer y ustedes tienen que ir a cambiárselo. No, aquí en Saban básicamente los hace el cliente y los elige él a su gusto, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo dar signo más y yo voy, por ejemplo, aquí a, por ejemplo, le pongo acá Discovery, pongo un número. Si yo tengo la foto del icono almacenada en mi dispositivo móvil, lo puedo agregar acá presionando el icono de la foto, del símbolo de foto y puedo tomar una existente o tomar una foto con la cámara, pero lo ideal es que usted las descarguen en formato PNG en su celular y el cliente la pueda luego acceder para colocarla acá. Entonces, listo, no tengo foto en este iPad, pero lo doy save y mire que automáticamente se me guarda mi canal favorito. O sea, yo como usuario final puedo hacer mi listado de canales favoritos y moverlos a mi antojo. Ahora listo, lo creé, ¿cómo lo borro? Listo, voy a borrar, por ejemplo, ese NBC que ya no me gusta, lo mantengo presionado, le doy delete y pum, desaparece. No tengo más canales favoritos. Bueno, listo, ABC cambió de canal. Vamos a editarlo entonces, vamos a editarlo. Ya no es el número 410, sino el 415. Le doy save y pum, automáticamente tengo esa posibilidad de comenzar a jugar con esos canales favoritos. Entonces, a ustedes como integradores les ahorra demasiado tiempo el hecho de implementar estas soluciones utilizando este mecanismo. No les van a molestar por ese sentido. Ustedes solamente le enseñan, vea, usted puede hacer sus canales favoritos y esos canales favoritos incluso se pueden llamar en una escena luego, que ya les enseñaré cómo hacer escena, pero se puede hacer. Lo otro es que en muchas plataformas se topan ustedes que cuando abren el canal DirecTV les sale un montón de botones, que a veces hay botones que ni siquiera sabemos que para qué sirven, y eso en cierta forma tiende a confundir un poco al cliente. Recuerde que la idea de Saban en este principio es facilitarle mucho la vida al cliente. Entonces, en este punto, nosotros como usuario final podemos decir qué botones queremos ver y qué botones no queremos ver. Entonces, por ejemplo, este botón rojo, si yo no lo quiero, mantengo presionado el botón rojo, lo voy quitando. Lo mismo que este y este. Entonces, mira que voy haciendo mi interfaz como usuario, como de acuerdo yo la entienda, como la perciba, y la voy proyectando obviamente. Y esto va haciendo que su interfaz sea bonita, sobria y no una generalizada como la suelen tener en otras plataformas. Entonces, en esta plataforma, si yo digo, bueno, el botón de guía es el botón que yo más utilizo, lo voy a poner de primero, yo mantengo presionado y traslado esto hacia la primera opción y así voy organizando de acuerdo al orden de uso cuál es el botón que yo haga. Recuerden, como había mencionado Cata también, que cada miembro de la casa o cada miembro del espacio que se automatice va a tener una cuenta. Esos clientes van a tener diferentes canales favoritos. Por ejemplo, mi esposa puede tener un listado de canales favoritos, yo puedo tener otros canales favoritos y yo de cuando entra a mi app voy a ver mis canales favoritos, no voy a ver los de ella ni los del otro miembro de la familia. Entonces, eso en cierta forma también hace que la experiencia sea mucho más fluida porque no tengo que estar navegando entre un cúmulo de canales en donde ahí están revueltos todos los de toda la familia, ¿no? Que cada quien tiene sus canales favoritos y puede hacer de la mejor manera. Entonces, esto lo aprecia el cliente, lo valora, les encanta cuando nosotros los capacitamos en este tipo de cosas. Otra característica esencial que tiene la aplicación es esa parte de crear escenas hechas por el mismo usuario. Entonces, para acceder a escenas, recuerda que hacemos un gesto de derecha hacia izquierda, como pueden visualizar acá, y aquí van a ver todas las escenas que podemos llegar a tener. Ustedes les pueden dejar como muy buena práctica algunas de referencia, ¿sí? Pero les enseñan cómo hacer una escena al cliente. Eso no demora nada, es casi que muy dummy y puede hacer, y eso es solamente seguir una serie de paso a pasos. Mire que no tenemos que estar valiéndonos de herramientas externas, sino que todo lo hacemos en la interfaz de Saban. Entonces, listo, vamos a agregar una escena rápida. Entonces, yo le voy a decir, voy a agregar aquí en el signo más que está en la parte superior derecha, hago un signo más, y aquí me dice dos formas de cómo puedo crear una escena. Imagínense el primer escenario que se llama Fast Capture. La primera es, tengo una habitación en donde tengo ciertos parámetros establecidos. Por ejemplo, la dimerización está al 30%, tengo encendido el Apple TV, las cortinas abajo, si yo tengo un termostato, mi temperatura está seteada tanto. Yo podría tomar como una foto, o por decirlo, una captura de todos esos estados y ponerle un nombre.
¿sí? Entonces, y eso va a ser una escena determinada. Entonces yo puedo llegar y decirle, cada vez que yo presiono este botón se me va a sintonizar con los mismos parámetros que yo tenía configurado cuando hice esta captura, ¿sí? Entonces, esa es una forma de cómo yo podría capturar una escena o hacer una escena por captura de estado, ¿sí? La otra es haciendo el build new, construyendo una desde cero, que ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer acá. Entonces vamos a poner aquí una build new. Entonces cuando le doy build new me salen todos los servicios, recuerden los servicios, el concepto de servicio, todos los servicios que yo tengo a mi disposición que yo quiero involucrar en esta escena. Como pueden ver, tenemos servicios de iluminación, clima, cortinas, audio, video, todo a nuestra disposición para comenzar a involucrarnos. Vamos a hacer una escena, un ejemplo. Puedo decirle que tomo lighting, ¿sí? Entonces, cuando doy lighting, bueno, ¿qué zona quieres involucrar en esta escena? Bueno, listo, vamos a coger el living room, la voy a poner que esté a un 50%, esta también al 50%, ¿sí? Y que en lugar de luces frías, sea una luz cálida. Miren el nivel de detalle como yo puedo elaborar una escena desde Savant, que yo puedo controlar hasta la temperatura de la iluminación. Entonces, esto es algo que realmente, créanme que los clientes lo aprecian de una manera bastante grande, ya que cuando adquieren su sistema, sienten que también son partícipes del proceso de configuración de su casa y ellos, en cierta forma, sienten que tienen dominio sobre su sistema. No es que tengan que, si quiero hacer un cambio, voy y tengo que llamar al integrador. No, aquí lo hace el mismo cliente. Listo, una vez definamos qué zonas y qué circuitos de iluminación queremos intervenir, le damos Done. Si quiero involucrar más zonas, en este momento puedo ir a cada una de ellas y comenzar a mover los distintos parámetros como lo vimos en el Living Room, pero en este caso vamos a dejar el Living Room para no hacer el ejercicio tan largo. Le damos Next. Listo, aquí me sale, bueno, listo, ya agregaste el primer servicio que es iluminación, que es el servicio de iluminación. ¿Quieres agregar algo más? Sí, quiero agregar algo más. Vamos a poner cortinas, que las cortinas bueno, aquí no aparece el living room, pero pongamos una cortina como por ejemplo del master room, estén por ejemplo a un determinado nivel, 50, que esta esté totalmente cerrada y esta esté a un 50%. Ahí elegimos nuevamente, damos Done. Si quiero intervenir más zonas, lo puedo hacer, pero en este caso no me interesa. Vamos a hacer un ejercicio apenas con una sola zona, le damos Next. Y mira que aquí me va diciendo el resumen. Ya involucraste algo de lighting, ya involucraste algo de shape. Vamos a la parte de audio, que es otra cosa que utilizan mucho los clientes. Entonces yo voy a ir, por ejemplo, a Sound Music, elijo, si yo tengo un listado de una playlist favorita guardada, lo puedo hacer. Entonces voy aquí a mi favorito, a ver si aparece algo, le voy a elegir esta y voy a elegir que ese contenido de esa música favorita se vea proyectado en una zona. En este caso vamos a poner, por ejemplo, el Master Room para seguir con la línea de los Master Room. Y le voy a decir que esté configurada a un volumen de un 35%, porque obviamente lo que estoy pretendiendo hacer es una escena de relajación, no quiero volumen tan alto y me va a sintonizar una canción relajante realmente. Entonces doy Next. Y mira que me va saliendo el resumen. Bueno, ya involucraste lighting, shape, music. Así podría ser con los demás componentes que tengo a mi disposición. Vamos a dejar esos tres componentes para no hacer el ejercicio tan largo. Luego nos vamos a Next. Y aquí sale una pantalla donde ustedes tienen la libertad, o el cliente tiene la libertad de decir, bueno, si yo quiero que esta escena se sintonice determinados días, o determinados meses, o determinadas horas, ¿sí? Entonces, aquí es donde el cliente tiene esa facultad de calendizar su escena, ¿sí? Por ejemplo, están de viaje, se van de viaje y van a durar la casa sola por un buen tiempo. Ellos pueden ser sus diferentes escenas que corren en diferentes escenarios, en diferentes fechas, ¿sí? Entonces, voy a decir que esta escena, si el caso que yo quiera calendizarla, obviamente comienzo a configurar. Si no, me voy al botón Skip, que es omitir, en este caso. Pero vamos a ponerle una escena, a una hora a esta escena. Yo quiero que se me active a las 6 de la tarde. ¿Sí? Todo el día del año. ¿Sí? ¿Y qué días? Todos los días de lunes a viernes. ¿Sí?
Aquí ya le estoy diciendo al sistema que esta escena que estoy elaborando se me va a activar en este horario. Entonces mire que lo está haciendo el usuario, no lo estamos haciendo nosotros, le damos Next. Ahora bien, aquí me sale una pantalla interesante porque yo puedo decir, esta escena la puedo compartir con los demás miembros de mi familia o me la puedo guardar para mí. Si me la quiero guardar para mí, que solamente se vea en mi interfaz, no selecciono esto, lo mantengo así en blanco. Entonces la voy a guardar para mí, para que cuando yo abra mi interfaz con mi usuario, me va a figurar a mí, a los demás no le va a aparecer. Lo interesante es que cuando le dan compartir, incluso si en las pantallas nativas se va a actualizar eso de manera automática, todo se optimiza de una manera rápida e instantánea. Entonces en este caso lo voy a guardar para mí. Le doy skip y aquí comienzo a elegir yo el nombre de la escena, que en este caso se llama Relax, un ejemplo, por poner un nombre. Next. Saban siempre es gráfico y asocian siempre una actividad a algo gráfico. Entonces yo podría decir acá que voy a elegir esa escena Relax con esta foto. O pueden tomar una personalizada ustedes o pueden tomar esta de la librería que tiene Saban de fotos. Entonces miren, una vez ya tengo elegido todo esto, le doy Save y aquí he creado mi escena. Un segundito, se creó. Y miren que Relax me aparece en el listado de escena y miren que me aparece con un relojito en la parte superior derecha de la escena, lo cual me indica que esta escena tiene un calendario asociado, que lo puedo activar o lo puedo desactivar. Yo no quiero que esta escena ya me cansé de la escena, que se me prendiera a las 6 de la tarde, lo mantengo, ahí lo activo y aquí lo desactivo. Entonces miren esa propiedad de inhabilitar calendario para que sea la cosa mucho más amigable. Ahora bien, tengo un cúmulo de escenas, pero resulta que Relax es la escena que yo utilizo con mayor frecuencia. Mantengo presionado y puedo desplazar como primera alternativa Relax. Y así puedo hacerlo con todas para que en la parte de arriba me salgan las que yo comúnmente utilizo, ¿sí? Ahora bien, estas escenas que ustedes hacen las podemos llamar cuando los integramos a Alexa o a Google Home. Estas escenas, cuando vamos a la skill de Alexa, estas escenas son jaladas automáticamente cuando hacemos la integración con un asistente de voz. Entonces yo puedo cambiar mi escena y decirle a Alexa, Alexa, activa Relax, pum, se va a disparar esa escena que acabamos de crear. Entonces, miren que lo interesante de esto es que el cliente tiene la plena autonomía de hacer uso de sus escenas y hacer ese tipo de cosas. ¿De qué depende el éxito de esto? Es que ustedes lo capaciten en esas etapas iniciales cuando están entregando el proyecto, enséñenlos a hacer este tipo de cosas. Créanme que va a ser un esfuerzo adicional, pero el cliente se lo va a apreciar porque va a poder personalizar sus cosas y esto puede conducir a una venta. Ve, yo quiero aplicar esto en otra parte de mi casa porque me gustó mucho y suele suceder cuando hacemos este tipo de detalle y le explicamos al cliente. Entonces, parte de escenas increíbles lo podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer son las notificaciones. En muchos sistemas las notificaciones las programamos nosotros como integradores. En esta parte con Saban las puede establecer el cliente. Entonces vamos aquí a Settings. Ya saben, ya sea el desplazamiento de izquierda a derecha. Nos vamos a la parte de Notifications y aquí puedo crear mi propia notificación. Por ejemplo, voy a ponerle el signo más acá arriba y voy a decirle que cuando la puerta se abra, me dé una notificación. ¿Dónde? Bueno, aquí elijo la zona donde está la cerradura. ¿Sí? ¿Cuándo? En cualquier tiempo o puede ser en unas determinadas horas o unos determinados días. ¿Sí? Entonces yo quiero recibir esa notificación, por ejemplo, cuando esté por fuera en la semana del 1 al 7, por ejemplo, lo puedo hacer acá. En este caso no le voy a poner una fecha en particular, él va a recibir cada vez que abra la puerta una notificación. Le doy don't. ¿Por dónde quieres recibir la notificación? ¿Por email o por la misma aplicación de Savant? Yo, a ver si yo tengo el correo registrado, pongo recibirla tanto por correo como por la notificación para que me quede el registro. Le doy done. Entonces, aquí puse que la forma como me lo va a enviar Savant es yendo email o notificación. Le doy done. Y aquí acabé de crear mi propia notificación yo como usuario final. Cada vez que me abran la puerta me voy a enterar quién está entrando. Esto es aplicable también para luces. Si alguien me enciende las luces a una determinada hora, me va a avisar. O si alguien enciende mi sistema de entretenimiento,
Obviamente, imagínense el megacine que tengamos en nuestra casa y cuando no estemos, está la chica del servicio pendiente de manejarlo y me va a notificar también a mí. Entonces, como pueden ver, esto es una propiedad que es flexible de cara al cliente final. Entonces, son algunas de las cosas que podríamos llegar a hacer. Lo otro que no está aquí en el modo demo, ustedes lo pueden descargar, recuerden, descárguense la aplicación, es compatible con iOS o con Android y ustedes pueden tener esta misma experiencia ingresando en el modo demo, ¿sí? Cuando ya está en el contexto real, va a aparecer una opción acá en esta parte que está acá, la parte de users. O sea, ustedes pueden crear usuarios y ese usuario ustedes le pueden admitir ciertos privilegios que tenga acceso ya sea a las zonas sociales, más no a las zonas privadas como habitaciones o estudio, entre otras. O puedo crear un usuario y no, que solamente funcione localmente, pero que remotamente no pueda acceder. O que ese usuario que yo crea tenga cierta vigencia en cierto tiempo, porque de pronto suele suceder para un proyecto, por ejemplo, como una sala de reunión donde invitamos que descarguen la aplicación, le damos un acceso temporal y él puede o borrar eso posteriormente de manera automática. ¿Sí? Entonces, mire que esa parte de usuario, créanme, lo valora demasiado el cliente y, por ejemplo, cuando tiene invitados en su casa, le hacen perfiles temporales o perfiles con ciertas cosas. Entonces, vamos mostrando cosas acá, hasta no sé cómo estén de Ah, preguntas. Carlos, no, muchas gracias. Yo, aquí nos vamos emocionando con la interfaz y yo también cuando la voy explicando me voy emocionando porque realmente es el factor diferencial para mí supremamente ganador. Como les dice Carlos, no dejen de descargar el demo que les ayuda a irse familiarizando mientras tienen pues proyectos reales, porque realmente vale la pena. Es algo que marca la diferencia, el poder simular el proyecto para presentárselo al cliente con la propuesta es muy vendedor. Entonces creo que son ventajas que les queríamos mostrar hoy mm, versus pues muchísimas cosas que tiene la marca a favor. Nos extendimos pues hoy un poquito y pues varios se han ido desconectando. Igual ya saben que esto queda grabado en el canal de YouTube para que lo puedan ver de George. Carlos, nada, pues como siempre agradecerles a ustedes por su acompañamiento, por su ayuda, por su disposición, a todos los dealers pues que nos acompañan también, muchísimas gracias. Espero que esto haya sido de gran utilidad para ustedes y que esto les empiece a abrir el espectro de las posibilidades que tenemos con Savant. Y nada, pues recordarles al inicio hablé de las promociones que tenemos en el mes. No se dejen de fijar en la página web, ya están, en los estados de las redes sociales también ya están. Tenemos promociones de Rusound y de Lutron. Eh, y nada, pues recordarles o contarles ahora que el evento dentro de 8 días, así como les decía yo ahorita en un ejemplo y intencionalmente, era que un receiver no simplemente se pone y se conecta con los parlantes, sino que hay una configuración importante de hacer y esto pues con los amplificadores de audio distribuido y todo, pero puntualmente dentro de 8 días va a estar Juan David, nuestro ingeniero de soporte, en el evento virtual enseñándoles a configurar completamente un receiver. Lo vamos a hacer pues, con uno ya más grandecito, que es un DirectX 3.4 de íntegra. Pues ya de ahí hacia abajo será más fácil y hacia arriba podrán tener pues también una facilidad ya con la explicación de este 9.2. Entonces les vamos a enseñar cómo se debe configurar correctamente, cómo se ingresa al menú, cómo se habilita la zona 2 y la zona 3, que muchas veces nos llaman a preguntar eso, tanto en audio como en video. Bueno, todo lo que estos receivers nos permiten hacer. Entonces no se pierdan dentro de 8 el evento virtual que también va a estar muy bueno. Carlos, nuevamente mil gracias y a Con todos gusto, pues por Carlos. quedarse acá todo este rato. Muchas Listo, gracias, muchas gracias. dale, no a ti. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Hasta luego.